Mansión Potter. Harry Potter se sentó mirando un fuego crepitante y sosteniendo un vaso de whisky simple. Había estado así durante la última hora. El motivo estaba tirado en la mesa de al lado, era una invitación de boda. La boda iba a ser entre Fleur Delacour y Bill Weasley. Una vez Fleur había sido su amante, la primera que tuvo y la única que deseaba. En cuarto año, justo antes de que todo se fuera al infierno con el regreso de Voldemort, Harry había comenzado a salir con el barrio francés de Bella. Esto había sido durante el torneo Triwizard. Algo los había unido a los dos diferente a todo lo que había sentido antes. Para ocultar la verdad del mundo que parecía pensar que tenía derecho a saber todo sobre él y todo lo que hacía, había hecho creer a todos que tenía interés en Cho Chang en el quinto año en ese momento. Había invitado a Cho al baile de Navidad solo después de ver a Cedric Diggory preguntándole la noche anterior. Oculto por su capa de invisibilidad nunca supieron que estaba allí. Algunas miradas anhelantes aquí y allá frente a la gente, había sido un poco torpe cerca de ella y todos lo habían creído. Incluso Hermione, su mejor amiga, lo había comprado, incluso Cho había sido engañada pensando que Harry Potter la deseaba. Sacudiendo la cabeza, se puso de pie y caminó más cerca del fuego. El romance con Fleur había durado todo el torneo sin que nadie se enterara. Pero después de la tercera tarea y el regreso de Voldemort a un cuerpo y viendo cuánto más mortal era de lo que había sido como espíritu, decidió terminar la relación con Fleur para mantenerla a salvo y fuera de peligro. Conocía a Voldemort, la sola idea de que Fleur hubiera sido capturada lo había helado hasta los huesos, sabía que los mortífagos probablemente la violarían, torturarían y harían todo lo posible para quebrarla durante horas antes de que Voldemort finalmente la matara. Juró hacer todo lo posible para mantenerla fuera del camino y fuera de la vista del enemigo. En esto no había tenido éxito del todo, pero Fleur no había sido parte de la lucha hasta la última batalla. Terminar el romance lo había matado. Fleur se derrumbó y lloró, pero asintió con la cabeza al comprender por qué lo estaba haciendo. Podía ver el miedo que él tenía por ella en sus ojos, lo que detuvo la respuesta que ella le iba a dar. Hablaba muy en serio y admitió que si mataban a Fleur perdería toda la voluntad de continuar. Ella era la razón por la que había luchado tan duro y sería la razón por la que seguiría luchando hasta que Voldemort y todos sus seguidores estuvieran muertos. Él había jurado que volvería con ella una vez que terminara. No le había pedido que lo esperara, aunque hubiera querido. Fue un año y medio después que la demoledora noticia de su supuesto compromiso le llegó a través de Ginny Weasley. Sabía que la pelirroja todavía esperaba involucrarse con él, pero había ignorado todos sus intentos por acercarse a él. Esto había ampliado aún más la brecha entre él y Ron Weasley, su otro supuesto amigo, pero después de que le dio la espalda a Harry durante el torneo, su amistad nunca se recuperó por completo. Apurando el whisky que quedaba en su vaso, ignoró la sensación de ardor que le provocaba en el pecho, la cual desapareció rápidamente. Comenzó a pasearse de un lado a otro. Todavía amaba a Fleur con todo su corazón y no estaba dispuesto a perderla con Bill Weasley. Arrojó su vaso vacío a la pared, haciéndola añicos, y luego miró al fuego. Haría lo que fuera necesario para convencer a Fleur de que no se casara con Bill. Volvería a encender el amor entre ellos. Te recuperaré, Fleur, susurró cuando las llamas del fuego atrajeron su mirada una vez más y sus recuerdos de los eventos en cuestión finalmente lo superaron. Flashback, Hogwarts. Harry se quedó en el salón de clases vacío mirando las paredes oscuras, sabiendo que en pocos minutos el mejor momento de su vida llegaría a un final doloroso y aplastante. Sabía que era la elección correcta, con Voldemort de vuelta en su cuerpo y una vez más liderando a sus locos seguidores. Fleur estaría en mayor peligro si seguía siendo su novia. ¿Por qué? Exigió a la oscuridad. ¿Por qué Voldemort tenía que volver ahora o alguna vez? ¿Por qué no pudo haberse quedado fuera? Parecía que todos los años, excepto el año anterior a que Voldemort intentara algo para recuperar su cuerpo y su poder, Harry había sido quien tenía que detenerlo. Esta vez había fallado gracias a Pettigrew. Esa maldita rata traidora había ayudado a traer de vuelta al Señor Oscuro y la única razón por la que había podido hacerlo era porque Harry le había perdonado la vida el año anterior. Había estado ciego ante el daño que la rata realmente podía causar y ahora estaba pagando por ello. Había sido un idiota por impedir que Sirius y Remus acabaran con su vomitada vida. El resplandor oscuro en su rostro asustó a Fleur cuando entró al salón de clases. Era tan diferente al tipo de miradas que estaba acostumbrada a ver en el rostro de su novio. Harry finalmente notó la presencia de Fleur y sacudió la cabeza y trató de parecer más alegre, pero dudó que tuviera mucho éxito ya que Fleur frunció el ceño cuando finalmente pudo verlo bien a los ojos.
Los ojos de Harry siempre le habían dicho el tipo de estado en el que había estado su mente, incluso durante las peores partes del torneo. Él había sido feliz y despreocupado en su presencia, pero ahora los ojos permanecían oscuros y sombríos y envió un escalofrío por su espalda. ¿Estás bien, Mon Amour? Fleur preguntó sin gustarle el silencio o la tensión que vio en él. Sabía que él tenía que estar bajo una gran cantidad de estrés después de todo lo que había pasado últimamente, pero esperaba que no hubiera perdido la esperanza y la fe en su amor. No, Fleur, no lo soy, respondió finalmente Harry después de mirarla durante unos minutos. Haciendo todo lo posible por memorizar sus rasgos para que se grabaran para siempre en su mente. Voldemort ha vuelto, hizo una pausa al ver de nuevo ese terrible momento en el que Voldemort apareció ante él en el cementerio. Vi cómo asesinaban a Cedric, fui torturado y apenas escapé con vida y cuando regresé y di la alarma, el ministro lo ignoró, agregó con el ceño fruncido. Pero nada de esto me preocupa, lo que me preocupa es tu seguridad, afirmó con convicción, haciendo todo lo posible para no derrumbarse. Fleur se movió para consolarlo mientras él hablaba y cuando lo tomó entre sus brazos, sintió la ira y el miedo crudos que emanaban de él. Estaba tan tenso y ella entendió por lo que estaba pasando. ¿Cómo podría no hacerlo? Durante todo el año había llegado a conocer al verdadero Harry Potter. No la leyenda, no el mito, sino la persona detrás de todo. Se había enamorado de esa persona y sentía su dolor como él había sentido el de ella cuando se derrumbó por fallar en la segunda tarea y salvar a su hermana Gabrielle. Si Harry no la hubiera salvado cuando lo hizo, probablemente habría muerto. No es muy conocido, pero el agua es mortal para Bella. Pueden sobrevivir no más de una hora o menos antes de morir, aprendiendo lo que Dumbledore había hecho sin advertir a su padre y madre. Se habían volado la cabeza, al igual que ella si era honesta, y casi intentaron evitar que Fleur terminara el torneo, pero ella persistió y, afortunadamente, Harry decidió rescatar a Gabrielle sin importar las reglas de la tarea. Sus padres habían estado muy agradecidos y muy sorprendidos cuando Harry no pidió ningún tipo de recompensa. Ella había tratado de entregarse a él esa noche, pero él se había negado y dijo que cuando hicieran el amor quería que fuera por la razón correcta. Eso más que nada había demostrado que Harry realmente la amaba. Sacudiendo la cabeza, se trajo de vuelta al presente. ¿Mi seguridad? Inquirió preguntándose a dónde iba él con esto, incluso cuando comenzó a sentir un peso apretado en su corazón. Eres mi novia Fleur, la persona más importante en mi vida, admitió Harry mientras las lágrimas comenzaban a caer y él comenzaba a perder la batalla por el control. Si Voldemort alguna vez se entera de nosotros, usará todos sus recursos para capturarte. Lo que te harán una vez que te tengan no es algo en lo que quiera pensar, le dijo, abrazándola con más fuerza. Nunca podría continuar si te atraparan, me destrozaría el corazón y el alma y no dejaría nada más que un caparazón roto en su lugar, dijo con convicción mientras se miraban a los ojos. Sería el final, afirmó con convicción mientras caían más lágrimas. Fleur levantó la mano y trató de secarse las lágrimas incluso cuando las suyas comenzaron a caer y ese peso en su corazón se hizo más pesado cuando comenzó a darse cuenta de a dónde iba. Escuchar el dolor y la convicción en su voz mientras hablaba mostraba cuán profundamente la amaba. ¿Por qué esto tenía que separarlos? Se preguntó. Monkeur no, respondió finalmente desesperada. No tiene que terminar así, por favor, tiene que haber otra manera, rogó Fleur mientras su corazón comenzaba a latir salvajemente mientras intentaba cambiar la opinión de su amante. Finalmente supo a dónde iba esto. Ella había temido algo como esto desde el final de la tercera prueba. No lo hay, a menos que te escondas y sepamos por la muerte de mis padres que no importa lo que usemos, los mortífagos podrían ser capaces de eludirlo, argumentó Harry, deseando que no tuviera que ser así. Pero sabía que no tenía elección si quería mantenerla a salvo. No quiero que renuncies a tu vida. Tienes una familia que te ama y no pediría que desaparezcas de sus vidas, afirmó, ignorando las lágrimas que seguían cayendo de sus ojos y lo hizo. Hizo todo lo posible por ignorar el dolor que ahora veía en los ojos de Fleur. No quiero perderte, Harry. Te amo, dijo Fleur entrecortadamente, mientras caía de rodillas y Harry rápidamente se unió a ella y apoyó su cabeza contra la de ella. Yo también te amo, Fleur. Con todo lo que soy, por eso debo hacer esto, respondió Harry. Es como un cuchillo en mi corazón y alguien continúa moviéndolo. Seguirá siendo así hasta que nos reunamos y te juro, Fleur, que haré todo lo posible para asegurarme de que volvamos a estar juntos, juró. Juramento mágico. Fleur movió la cabeza para mirarlo a los ojos nuevamente y vio el miedo que él sentía por ella.
Ella vio que había llegado a significar mucho para él y si se quedaba entonces estaría en un peligro terrible y eso distraería a Harry, lo que a su vez podría causar su muerte. Ella no sería la causa de su caída, por mucho que la matara admitir que tenía que aceptar esto. Este fue el momento más desgarrador de su vida hasta el momento y maldijo a Darkdork por regresar y causar todo este dolor. Finalmente, incapaz de contenerse, se derrumbó por completo y sus lágrimas aumentaron mientras sollozaba sobre el hombro de Harry. Él la abrazó sabiendo exactamente lo que estaba sintiendo. No quería hacer esto, pero era la única manera que podía ver para asegurarse de que Fleur viviera lo que temía que estaba por venir. Estaba a punto de pelear la misma guerra que ya se había cobrado la vida de sus padres y tantas otras. Pero luego pensó sombríamente que la guerra nunca había terminado realmente, solo había estado en suspenso hasta que Voldemort regresó y ahora lo había hecho. Este siempre había sido su destino, desde el momento en que Voldemort lo marcó. Lo sabía en su corazón incluso si Dumbledore y los demás se negaban a decirle toda la verdad sobre lo que había sucedido la noche en que sus padres murieron. Era por eso que Voldemort seguía viniendo por él antes que nadie. Era la razón por la que los primeros 2 años de su vida escolar en Hogwarts había estado enzarzado en un combate con el espíritu de Voldemort. Él era el centro de la guerra a punto de descender sobre todos ellos. Lucharía, pero no por el mundo mágico británico que seguía volviéndose contra él como lo habían hecho nuevamente este año. No, lucharía por Hermione, que se había mantenido leal a través de todo, lucharía por los muggles que no tenían idea de lo que les iba a ocurrir y, finalmente, lucharía por Fleur. Renunciaría a todo lo que poseía por ella si ella se lo pidiera y ella lo sabía, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Fleur, le susurró al oído. No lucharé por las ovejas de nuestro mundo que se vuelven tan fácilmente unas contra otras, no, lucharé por ti Fleur y por Hermione y los otros muggles que no tienen protección contra lo que está por venir, le dijo, con la esperanza de darle un poco de consuelo. Esto al menos hizo que Fleur levantara la vista de su hombro y lo mirara a los ojos. Se miraron el uno al otro durante unos segundos antes de chocar en un beso acalorado. Uno de los últimos que compartiría con ella, combinaba toda la pasión que ambos sentían por el otro. Fleur finalmente se separó de él, permitiendo que sus palabras suavizaran un poco el dolor que sentía al saber que este era el final para ellos, pero tenía la esperanza de que se reunieran cuando Harry destruyera una vez más al Señor Oscuro. Cualquier otro resultado fue desterrado de su mente, él tenía que ganar o de lo contrario su vida apenas valdría la pena vivirla. Vive Harry, dijo finalmente Fleur. Lucha con todo lo que tienes en ti, pero vive y vuelve a mí como lo juraste Mon Amour, le imploró antes de besarlo de nuevo. Luego se puso de pie, dio media vuelta y huyó, con el corazón roto a cada paso que daba para alejarse de él. Harry aún podía escuchar sus continuas lágrimas mientras miraba fijamente donde había estado. Su corazón estaba destrozado, pero estaba seguro de que había tomado la decisión correcta. Pasaría una hora antes de que Harry finalmente regresara a su cama con la esperanza de que todos los demás estuvieran dormidos, por supuesto, debería haberlo sabido mejor ya que Hermione lo estaba esperando. Acurrucado en el sofá leyendo un libro, trajo una breve sonrisa a sus labios que rápidamente se desvaneció cuando ella se dio cuenta de él. Dejando caer su libro, se movió a su lado y rápidamente notó las lágrimas en su rostro, así como su mirada oscura y rota, lo abrazó cuando él se derrumbó nuevamente. ¿Qué pasa Harry? ¿Qué pasó? Preguntó Hermione mientras lo mecía de un lado a otro, preguntándose qué le preocupaba a su mejor amiga. Tenía la sensación de que no tenía nada que ver con Voldemort y lo que le pasó a Cedric, no, era algo más que podía sentir. La perdí, la entregué para mantenerla a salvo, respondió Harry entre sollozos. Me siento muerto por dentro, dijo entrecortadamente. Hermione frunció el ceño sin entender de quién estaba hablando Harry, pero podía escuchar el dolor crudo en su voz, estaba devastado y por lo tanto concluyó que quienquiera que se refería significaba todo para él. Lo guió hasta el sofá y lo sentó a ambos y siguió meciéndolo, no sabía qué decirle. ¿De quién estás hablando Harry? Preguntó Hermione porque sabía que no podía estar hablando de Cho, quien había estado saliendo con Cedric hasta su muerte a manos de Pettigrew. No puedo decírtelo, Hermione, respondió Harry, sacudiendo la cabeza mientras pensaba recuperar el control. Si ella quiere permanecer a salvo, tiene que permanecer en secreto, agregó antes de hacer una pausa, cuando el dolor de lo que acababa de hacer volvió a él. Es por eso que rompí con ella, Voldemort iría tras ella y lo que él y sus seguidores le harían está más allá del mal y no podría vivir si ella muriera, afirmó.
Entiendo, Harry, le aseguró Hermione mientras pasaba la mano por su cabello haciendo todo lo posible para ayudarlo a calmarse. Hiciste lo correcto, le dijo. Ahora te sugiero que duermas un poco, por más difícil que sea, la ceremonia de despedida de mañana será un día largo, le recordó. Por mucho que quieras esconderte de los demás, necesitarás estar allí cuando ganaste el torneo, continuó antes de que Harry la interrumpiera. No gané, al menos no solo, le dijo. Cedric y yo ganamos juntos, pensé que era lo mínimo que podía hacer ya que se suponía que nunca debía estar allí, pero resultó ser la peor elección, se enfureció un poco. Lo sé, pero no pudiste haber previsto que la taza era un traslador. No pudiste haber previsto a dónde te llevaría y qué sucedería, le aconsejó Hermione, habiendo tenido esta discusión con él desde que había regresado. Del cementerio Cedric no murió por tu culpa, Harry, murió porque se negó a dejarte atrás y porque Pettigrew lo tomó con la guardia baja, le dijo con delicadeza. Nunca había estado en una verdadera situación de combate como la nuestra, se suponía que todo era un juego, pero fue un juego que se volvió mortal y, lamentablemente, él fue una víctima, finalizó. Ahora tenemos que vengarlo a él y a todas las demás personas que han sufrido la locura de Voldemort, y sus seguidores y si realmente quieres proteger a esta chica que amas, debes concentrarte en eso, explicó. Tienes razón Hermione, estuvo de acuerdo Harry antes de finalmente alejarse. Gracias por estar siempre ahí para mí, agregó mientras se dirigía a las escaleras del dormitorio. Siempre estaré ahí para ti, Harry, así como tú estarás ahí para mí, respondió Hermione con una sonrisa que él compartió antes de que ambos se dieran la vuelta y se dirigieran a la cama. Mansión Potter. Harry dejó escapar un gruñido cuando el recuerdo se desvaneció y finalmente apartó la mirada del fuego y caminó hacia la ventana y miró por ella. Ahora tenía que averiguar cómo llegar a Fleur sin que los Weasley descubrieran lo que estaba haciendo. Su relación con la familia casi se había disuelto desde el final de la guerra. Su negativa a comenzar una relación con Ginny y su amistad rota con Ron habían sido partes importantes de por qué había sucedido esto. Ron había demostrado nuevamente qué falso amigo era cuando los abandonó a él y a Hermione durante su búsqueda de los Horrocruxes. Esta había sido la gota que colmó el vaso en lo que a él concernía en una larga lista de puñaladas por la espalda. La insistencia de la familia en que saliera con Ginny lo había vuelto loco, no era su culpa que Ginny hubiera estado obsesionada con él desde el día en que se conocieron y probablemente incluso antes de eso. La pérdida de Fred durante la batalla culminante había sido el último clavo en el ataúd, como dicen, por lo que robarle Fleur a Bill ni siquiera lo preocupó por un minuto. Apoyado en la ventana miró hacia la oscuridad y sonrió, pronto volvería a tener a su amor a su lado. Pronto volvería a estar completo. Dio media vuelta y se dirigió a la cama sabiendo que mañana sería un día ajetreado. Mansión Delacour, Francia. Fleur Delacour se miró en el espejo preguntándose cómo había llegado a esta etapa de su vida. Estaba a punto de casarse con un hombre al que no amaba de verdad. La actitud de Bill Weasley hacia ella era mejor que la mayoría de las que había conocido, pero aún se veía a sí mismo en un papel superior en su relación. Trató de ocultarlo, pero ella lo veía a menudo cuando él la miraba o cuando le presentaba a sus amigos. Ella no era más que un vendaje para él para verse bien, se preguntó casi por centésima vez por qué había permitido que la convencieran de la relación en primer lugar. Parpadeó para contener algunas lágrimas cuando los recuerdos de su tiempo con Harry resurgieron. Había hecho todo lo posible por olvidar, pero hiciera lo que hiciera, nunca parecía funcionar. Harry era una parte de ella que no podía olvidar ni ignorar. Él había jurado volver con ella, pero cuando terminó la guerra, ella estaba con Bill. Había esperado que Harry viniera a buscarla aunque estuviera con Bill, pero él se había mantenido alejado. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que él todavía se estaba recuperando de la guerra y de todo lo que había pasado para sobrevivir. Que él hubiera sobrevivido a todo eso había quitado un gran peso que había sentido durante esos tiempos oscuros, apartó la mirada del espejo y rezó para no estar cometiendo un error fatal al permitir que el matrimonio siguiera adelante. En su mente, era la última oportunidad para que Harry la recuperara. Él vendría a reclamarla, estaba segura, una breve sonrisa tocó sus labios mientras pensaba en lo que podría ser. De lo que rezaba que sucediera, nadie más sabía cuáles eran sus verdaderas razones para decir que sí. Por otra parte, nadie sabía que alguna vez había tenido una relación con Harry Potter. El día que él rompió con ella fue el día más oscuro de su vida, entendió por qué lo había hecho, realmente lo hizo, pero el dolor de ese momento aún permanecía con ella como estaba segura de que lo haría con él. Finalmente recordó por qué le había dicho que sí a Bill mientras recordaba ese momento.
Era la única manera que se le ocurría para seguirle la pista a Harry, para escuchar noticias de él lo más rápido posible. Durante ese tiempo había temido mucho que llegaría la noticia de que Harry había sido asesinado, pero afortunadamente nunca sucedió. Harry estaba vivo y si sus oraciones eran respondidas pronto, estarían juntos de nuevo como siempre deberían haber estado. Algunos dirían que ella era mala con Bill, pero considerando su verdadera actitud hacia Bella, ella creía que él se merecía su infidelidad. Al menos nunca le había permitido convencerla de tener sexo con él, ya que eso sería todo, sexo sin sentido. Ella no amaba a Bill. Ella solo se entregaría al hombre que amaba y ese era Harry. ¿Estás bien, Fleur? La voz suave de Gabrielle la hizo girar para encontrar a su hermana pequeña de pie cerca de la puerta ahora abierta. Era evidente que había estado tan distraída que no la había oído abrirse. Estoy bien, Gabrielle, respondió ella moviéndose para abrazarla. Solo estaba pensando, agregó mientras se apartaba y pasaba la mano por el cabello de su hermana. No, no lo eres, Gabrielle la sorprendió por su respuesta. Te estás casando con el hombre equivocado, no es Bill Weasley a quien quieres, continuó. Es Harry Potter, afirmó. Fleur estaba realmente sorprendida por la perspicacia de su hermana y rápidamente cerró y echó llave a la puerta, antes de colocar protecciones anti-escucha alrededor de su habitación. ¿Qué te hace pensar eso, Gabrielle? Preguntó Fleur, mientras se volvía hacia su hermana que ahora estaba sentada en su cama. ¿Por qué te escuché la noche que regresaste, Fleur, llorando por él justo antes de que nos fuéramos de Hogwarts cuando terminó el torneo? Explicó Gabrielle. Escuché lo que dijiste mientras intentabas recuperar el control. Sé que lo amas mucho más que a Bill, por lo que tiene sentido que él sea con quien realmente deseas casarte, señaló. Fleur se derrumbó en una silla y se quedó mirando a su hermana sin saber cómo se sentía realmente en este momento, admitió la verdad o intentó mentir. ¿Había algún punto real ahora, especialmente si Gabrielle realmente había sabido la verdad todo este tiempo? Nunca se lo dije a nadie, lo juro, le aseguró Gabrielle. Entendí por qué tenía que mantenerse en secreto, lo que me preguntaba es por qué no dejaste a Bill y fuiste con Harry una vez que terminó la guerra. Preguntó ella. Me rompió el corazón, Gabrielle, y aunque entendí y acepté por qué tenía que ser así, no quería que fuera demasiado fácil cuando volviera por mí, explicó Fleur después de pensar cómo expresar su respuesta. Él no vino por mí, mi compromiso con Bill debe haberlo desconcertado un poco y ahora la boda sigue adelante, continuó. Es su última oportunidad de demostrar que todavía me ama, no volveré con él fácilmente hasta que haya demostrado que su corazón sigue siendo mío, afirmó con convicción. Gabrielle asintió con la cabeza en comprensión. Podía ver que los efectos de su ruptura con Harry aún la perseguían. Ahora se aseguraría de que Harry luchara por ella. Rezó para que si el amor que había inspirado tanto dolor entre los dos todavía existiera en Harry, él viniera por Fleur. ¿Qué pasa con Bill y el resto de su familia? Ella preguntó. ¿Has escuchado los nombres que me llaman al igual que yo? Respondió Fleur. No me han aceptado y nunca lo harán. Ginny me odia especialmente y si supiera la verdad sobre Harry y yo, entonces ese odio sería aún más retorcido y potente, le dijo a Gabrielle. Bill me menosprecia, pensando que es mejor que yo, aunque trata de ocultar este hecho, continuó. Él piensa que no me di cuenta de esto, pero no lo hice. Traté de ver lo mejor de él, pero hay poco que admirar de verdad, continuó sacudiendo un poco la cabeza. No, al final no habrá boda de una forma u otra. No me conformaré con menos que estar en los brazos de Harry una vez más, finalizó. Rezo para que cumplas tu deseo, Fleur, respondió Gabrielle antes de levantarse y moverse al lado de su hermana y darle un breve abrazo antes de retirarse a su habitación. Fleur la vio irse con una sonrisa en su rostro, sintiéndose mucho más liviana después de hablar con su hermana. Se levantó y se dirigió al baño para darse una ducha y finalmente se prepara para acostarse. Mientras su mente pensaba en Harry y en lo que sucedería en los próximos días, una vez que terminó la ducha, se acostó en su cama y rápidamente se durmió. La madriguera. Bill Weasley bebió profundamente de su vaso mientras sus hermanos hacían lo mismo. Esta fue solo una pequeña reunión ya que ya habían tenido la despedida de soltero. Fue una gran noche, no es que le hubiera dicho a Fleur la verdad sobre lo que pasó. Ron y Charlie habían contratado a algunas strippers muy caras. Gracias a sus esfuerzos en la guerra, la familia Weasley ya no era pobre, era una pena que Fred no hubiera vivido para ver en lo que se habían convertido. Las strippers habían sido geniales, emocionantes y calientes. Había terminado teniendo sexo con uno de ellos. Se había parecido un poco animador a Tonks antes de su muerte.
Ella había sido una mujer de gran apariencia y había sido una pena verla caer junto a su esposo Remus Lupin, cuando se había follado a la stripper que había imaginado que era Tonks. Todo era discutible, ya que pronto se casaría con una Bella, lástima que ella no fuera una Bella completa, pero aún así una mujer atractiva. Se preocupaba por ella, pero no estaba perdidamente enamorado de ella, pero estar casado con ella le otorgaría algunas ventajas. Primero, le daría una esposa de gran apariencia que siempre se vería bien en su brazo para cuando intentara avanzar en su posición. En segundo lugar, le daría acceso a la fortuna que heredaría Fleur. Puede sonar mal para algunos, pero después de haber sido pobre durante la mitad de su vida, decidió que era hora de que los Weasley tuvieran algunas riquezas. Especialmente después de todas las dificultades por las que habían pasado gracias a Potter. Miró a su alrededor y notó que Ron se había desmayado por el whisky del fuego. Él sonrió y sacudió la cabeza ante su baja tolerancia al alcohol. Charlie, Perky y George seguían bebiendo e intercambiando historias. Se recostó en su silla y se preguntó cómo se desarrollarían los próximos días. El día de la boda estaba fijado para el miércoles. 3 días y finalmente haría suya a Fleur, porque en su noche de bodas no permitiría que Fleur lo rechazara. Hasta ahora, cada vez que había tratado de meter a Fleur en su cama, ella se había resistido con fuerza y él se había visto obligado a retroceder. No sería bueno que lo acusaran de violación, especialmente cuando se tiene en cuenta al padre de Fleur, que era un miembro de alto rango del ministerio francés. No, no serviría en absoluto. Esa sería su ruina y la ruina de toda su familia también. Levantándose, se tambaleó hasta su habitación contento de que sus padres no estuvieran cerca para verlos a todos tan borrachos, cayendo sobre su cama se durmió rápidamente y soñó con las grandes cosas por venir, sin darse cuenta de los planes que se habían puesto en su contra. Mansión de la Cour, Francia. Fleur acababa de salir de la ducha y estaba a punto de empezar a vestirse cuando de repente sintió que alguien la observaba. Dándose la vuelta, alcanzó su varita y luego miró cuidadosamente alrededor de la habitación. La toalla mojada se adhería a su cuerpo de manera sugerente, sostenida solo por un nudo delgado que podía deshacerse fácilmente. Un pequeño silbido la hizo girar de nuevo solo para congelarse en estado de shock ante lo que vio frente a ella como si estuviera viendo cosas. De pie frente a ella estaba Harry Potter, apoyado casualmente contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa en su rostro. «Hola Mon Ami», dijo Harry en un tono de añoranza. «Te he extrañado», agregó mientras se apartaba de la pared y se movía hacia ella. «Sigues siendo la mujer más hermosa que he conocido», afirmó mientras caminaba a su alrededor. Fleur no pudo reprimir un escalofrío y una sonrisa apareció en su rostro mientras él se movía a su alrededor, casi podía sentirlo rozarla. Parecía que su plan había llamado su atención, esto debería ser divertido, pensó. «Llegas tarde, Moncher», respondió finalmente. «Me dijiste que volverías a mí cuando terminara la guerra, pero no lo hiciste», lo acusó, mirándolo a los ojos por primera vez en casi 3 años. «Lo siento, Fleur», dijo Harry mirando hacia otro lado, sintiendo el dolor sordo que sus palabras le causaron. «Necesitaba más tiempo para recuperarme de lo que había pensado. Las cosas que vi, las cosas que tuve que hacer», le dijo con un movimiento de cabeza mientras su mirada se oscurecía. «Me perseguían y tu repentina relación con Weasley lo empeoró», admitió. «El anuncio de tu compromiso casi me mata y ahora la invitación a tu boda, casi me mata de nuevo», afirmó. «¿Por qué has venido?», preguntó Fleur, haciendo todo lo posible por mantener su actitud distante mientras escuchaba cuánto le había dolido su falsa relación con Bill. No había sido su intención, no realmente, pero tal vez debido a la angustia que le había causado su ruptura, quería que él sintiera su dolor. Por otra parte, estaba segura de que la ruptura lo había lastimado tanto como a ella, pero él había seguido adelante para poder luchar en la guerra. En los pocos atisbos que había tenido de él durante los 3 años de guerra, nunca había mostrado ninguna emoción hacia ella. Nunca había roto la pared que usaba para mantenerse a raya. Ni siquiera para tranquilizarla solo por un minuto. Eso le había dolido y supuso que de alguna manera había buscado alguna forma de romper la pared. Parecía que lo había logrado, pero tal vez había hecho mucho más que eso, tal vez lo había lastimado en el proceso y esa era una de las razones por las que se había mantenido alejado. «¿Sabes por qué he venido, Mon Amour?», respondió Harry mientras se acercaba y casi le pasó un dedo por la cara, pero se detuvo en el último momento. Fleur deseaba tanto que él la tocara. «Estoy aquí para decirte que no dejaré que te cases con Weasley. Él no es lo suficientemente bueno para ti», le dijo.
Es un idiota infiel que te hará daño. No toleraré eso y, por lo tanto, estoy aquí para decirte que finalmente he vuelto contigo para cumplir mi promesa, continuó. Estoy aquí para ti, terminó. Fleur lo miró fijamente a los ojos mientras pronunciaba las palabras que había anhelado escuchar desde el momento en que terminó la guerra. Estaba perdiendo toda la voluntad que tenía para prolongar esto. Todo lo que quería hacer era atraerlo hacia ella y besarlo tan larga y duramente que él nunca pensaría en dejarla de nuevo. Se obligó a alejarse de él. Ella notó que el dolor aumentaba en sus ojos mientras lo hacía. Me lastimaste profundamente cuando me dejaste. El hecho de que ni siquiera mostrarás un poco de tu amor por mí cuando nos vimos durante la guerra me dolió aún más, respondió finalmente Fleur. Todavía te amo, Harry, nada cambiará eso, pero si crees que voy a volver contigo, entonces estás equivocado, le dijo, aunque dolía mucho decirlo. Me convertí en la novia de Bill para vigilarte, para escuchar cualquier información sobre ti que me llegara. No lo amo, Harry, nunca lo amé ni lo haré, pero cumplió un propósito para mí, admitió. Sé que él no me ama y tiene la intención de usarme por sus propios motivos. Eso no sucederá, pero nuevamente me ha ayudado a llamar su atención nuevamente, continuó. Debes probar que todavía me amas más que a cualquier otra cosa, Moncher. Quiero que luches por mí, le dijo mientras levantaba la mano para finalmente tocarlo, pero su mano lo atravesó y de repente se dio cuenta de que él no estaba realmente aquí. No, realmente no estoy aquí. No sentí que tuviera el derecho de violar tus protecciones, dijo Harry, respondiendo a su pregunta no formulada. Estoy usando la proyección astral, una habilidad útil que encontré en mi grimoire familiar, explicó. Créeme, si yo estuviera allí, dudo que pudiera evitar arrancarte esa toalla y hacerte el amor todo el día hasta que me juraste como debería haberlo hecho antes de que Voldy recuperara su cuerpo, agregó con una sonrisa. Sonrisa que iluminaba todo su rostro. Fleur sintió que se sonrojaba ante la imagen y tuvo que admitir que si él hubiera intentado tal cosa, dudaba que hubiera intentado detenerlo. Demonios, la sola idea la hizo temblar de excitación. La sonrisa que apareció en el rostro de Harry mostró que sabía el efecto que su declaración tenía sobre ella, lo que hizo que se sonrojara un poco más. ¿Quieres que te demuestre mi amor, Fleur? Preguntó Harry. ¿Quieres que luche por ti? Preguntó, a lo que ella asintió. Bien, me vendría bien un desafío y alejarte de Weasley será divertido, agregó, con una sonrisa cada vez mayor. Hacer el hazme reír de toda la familia será aún más dulce, dijo rompiendo a reír. Fleur sabía que la amistad entre Harry y la familia Weasley llevaba mucho tiempo muerta, había comenzado a erosionarse por las acciones traidoras de Ron Weasley y los constantes intentos de Ginny por acercarse a él. Había sido dañado aún más por los intentos de Ron de obligar a Hermione a tener una relación. Tenía suerte de que todavía estuviera vivo, ya que ella sabía que Harry habría tratado de matarlo si Hermione no lo hubiera detenido. Una rodilla en sus bolas, la amenaza de que se las quitaran había detenido más intentos por parte de Ron de conseguir que Hermione fuera suya. Hermione era lo más cercano que Harry tenía a una familia y la había adoptado en su familia como su hermana. Hermione había estado tan feliz ese día. Había confirmado lo mucho que Harry se había preocupado por ella y que él le había devuelto el amor familiar que ella sentía por él. Una o dos de las viejas familias de sangre pura del lado ligero habían tratado de detenerlo, pero Harry había forzado el asunto. Como jefe de dos familias nobles, tenía mucho más poder político que la mayoría de los demás. Su derrota de Voldemort le dio aún más poder y muy pocas personas querían estar en su lado malo en estos días. Sin embargo, los Weasley fueron uno de los que lo hicieron. Culparon a Harry por la muerte de Fred y las supuestas dificultades por las que pasaron en la guerra. No hagas nada demasiado imprudente, Mon Amour. Te quiero perfectamente completo, le advirtió Fleur con una sonrisa, complácida de saber que en realidad parecía feliz de tener que demostrarle su amor, pero le preocupaba hasta dónde llegaría. Eso. Confía en mí, Monange, estaremos juntos pronto, le dijo Harry en respuesta mientras le pasaba el dedo por la mejilla. Fleur de repente sintió que la temperatura subía cuando su dedo hizo contacto con su carne. Sintió un escalofrío recorrerla cuando se dio cuenta de que de alguna manera Harry había reemplazado la proyección astral sin que ella se diera cuenta. Se inclinó y capturó sus labios en un beso abrasador. Se sintió caer en el beso cuando sus sentimientos reprimidos estallaron. Ella envolvió sus brazos alrededor de él y trató de profundizar el beso, pero Harry se separó. Él tomó una de sus manos entre las suyas y le dedicó una pequeña sonrisa. Eso es solo para mostrarte que mi amor por ti no ha disminuido en absoluto, le dijo Harry.
El resto vendrá cuando seas mío una vez más, agregó antes de darse la vuelta para irse, pero Fleur lo detuvo. Tomando una respiración profunda soltó el nudo manteniendo su toalla arriba y permitió que golpeara el suelo con un estallido húmedo. Los ojos de Harry casi se sentían como si se le cayeran cuando vio a la diosa frente a él. Su cuerpo era en su mente perfecto, tenía un busto amplio que le hacía agua a la boca y casi alargó la mano para tocarlos, pero logró detenerse. La sonrisa en el rostro de Fleur mostraba que estaba disfrutando de tener tanto poder sobre él, no es que a él realmente le importara. ¿Estás seguro de que quieres esperar? Preguntó Fleur, mientras pasaba su dedo por su cuerpo, moviéndose lentamente entre el valle de sus pechos. Podríamos divertirnos mucho, lo tentó, medio deseando que él la tomara y medio deseando que retrocediera para demostrar cuánto la respetaba y amaba realmente. Aún no, Fleur, susurró Harry mientras retrocedía a pesar de que le costó todo evitar estirarse y tomarla entre sus brazos y hacerle el amor. Dios, quiero hacerlo, pero sé que ambos nos arrepentiremos después, le dijo. Puedo esperar hasta que estemos unidos en matrimonio y créeme, una vez que te tenga de vuelta te pediré tu mano en matrimonio, juró antes de desaparecer de la habitación. Fleur dejó escapar un suspiro cuando él se desvaneció, pero antes de que pudiera hacer algo, un fuerte golpe en la puerta la obligó a levantar rápidamente la toalla y cubrirse mientras su madre asomaba la cabeza. ¿Por qué te tomas tanto tiempo, Fleur? Inquirió Apolline. Lo siento madre, supongo que mi mente divagó, respondió Fleur con una pequeña sonrisa, esperando no revelar nada cuando se encontró con los ojos de su madre. Bueno, date prisa y prepárate, instruyó Apolline, sacudiendo la cabeza ante las acciones de su hija. Tenemos un largo día y todavía tenemos planes para tu gran día, le recordó. Lo sé madre, respondió Fleur. No tardaré mucho, lo prometo, agregó mientras su madre asentía y cerraba la puerta. Una vez que estuvo sola de nuevo, se apoyó contra la pared y trató de calmar su corazón que latía rápidamente. Oh, cuánto había querido que Harry la tomara, pero él se había negado. Él había demostrado que la respetaba y estaba segura de que si hubiera sido Bill en su lugar, no habría tenido la voluntad de negarse porque no la respetaba. Después de unos minutos, finalmente logró recuperarse del ambiente bastante cargado y comenzó a terminar de arreglarse. Al salir de la habitación notó que Gabrielle estaba esperando afuera con una pequeña sonrisa en su rostro como si supiera algo. Deberías pensar en escuchar Charms un Seur, le dijo Gabrielle. Si no eres más cuidadoso, mamá podría descubrir que eres el anfitrión de Harry en el baño, agregó con una risita. Gabrielle, dijo Fleur sorprendida. No deberías escuchar conversaciones privadas, le dijo a pesar de que no había mordisco real. Tenía curiosidad cuando pasé por el baño y escuché una voz masculina muy familiar además de la tuya, se defendió Gabrielle con una sonrisa, sabiendo que su hermana no estaba realmente enojada con ella. Parece que tu plan está funcionando, tienes su atención, afirmó. Oh, tengo mucho más que eso, mi querida Gabrielle, le susurró Fleur mientras se acercaba. Todavía tengo su corazón. Una vez que lo haya probado sin lugar a dudas, me casaré con él, le dijo. Él ha demostrado que me respeta después de rechazar la oferta de mi cuerpo y ahora demostrará que su corazón late por mí y solo por mí, continuó con una sonrisa de satisfacción que iluminó su rostro. Creo que será muy divertido, afirmó mientras abrazaba impulsivamente a su hermana antes de comenzar a guiarla hacia el salón. Estoy segura de que será Fleur. Solo espero que los Weasley no hagan nada estúpido en respuesta, ya que he visto lo que sucede cuando se desata la ira de Harry, al igual que tú, le recordó Gabrielle. Ya están en su lado malo, presionarlo será una mala idea, agregó con un movimiento de cabeza que hizo que su cabello rubio volara hacia los lados. Lo sé, fue todo lo que Fleur pudo decir. Pero si los Weasley hicieron algo estúpido, entonces fue su culpa, pensó. Mansión Potter. Harry caminó de un lado a otro de su estudio esperando la llegada de Hermione, a quien le había pedido que lo visitara. Finalmente, después de otros 10 minutos, Creacher anunció la llegada de su hermana adoptiva. No pudo evitar sonreír cuando ella entró en la habitación luciendo saludable y feliz. Aceptó el abrazo en el que ella lo atrajo rápidamente y solo la abrazó durante unos minutos antes de que se soltaran y se alejaran. Te ves genial, Hermione, le dijo con una sonrisa mientras ambos se sentaban. Espero no haberte llamado lejos de nada importante, agregó. Por supuesto que no, Harry, respondió Hermione con un movimiento de cabeza. Recuerda, todavía estoy en mi año libre. Después de todo lo que pasamos durante la guerra, no tengo prisa por conseguir un trabajo o cualquier otra cosa tampoco, le dijo mientras se acurrucaba en el sofá con una sonrisa.
Sonrisa propia. Creo que la mayoría de los demás te dirían lo mismo si les preguntaras, señaló. ¿Cómo estás? Preguntó ella y tan pronto como lo hizo, pudo ver y escuchar la preocupación que tenía por él. Mejor, mucho mejor que la última vez que estuviste aquí, le prometió Harry. Creacher, llamó después de una breve pausa y esperó a que el elfo doméstico apareciera. Por favor, tráenos un poco de cerveza de mantequilla para los dos, luego cierra la casa y puedes retirarte hasta que te llame de nuevo, ordenó. Sí, amo Harry, respondió Creacher antes de salir para hacer lo que le dijeron. Unos minutos más tarde regresó y colocó un plato con un par de botellas de cerveza de mantequilla sobre la mesa, así como 2 vasos antes de desaparecer de nuevo. Veo que todavía no has logrado que te llame de otra manera que no sea maestro Harry, notó Hermione mientras tomaba un vaso y lo llenaba de una de las botellas de cerveza de mantequilla antes de recostarse. Dudo que alguna vez me llame de otra manera. La forma en que han sido tratados y los resultados que causó durante tanto tiempo están muy arraigados en ellos, respondió Harry, pasándose distraídamente una mano por su habitual cabello negro desordenado. Supongo que sí, cedió Hermione mientras dejaba escapar un suspiro. Ahora, ¿puedo preguntarte por qué me llamaste aquí? Lo hiciste parecer muy importante y el hecho de que acabas de pedirle a Creacher que cerrara la casa me dice que esto debe mantenerse en secreto, preguntó, su mente siempre alerta viendo lo que Harry lo había hecho. Estoy seguro de que has oído que se supone que Fleur se va a casar con Bill Weasley dentro de unos días. Preguntó a lo que Hermione sintió con la cabeza. Lo que voy a contarte es mi secreto más importante. ¿Recuerdas cuando en cuarto año acudí a ti llorando y hablando de perder a alguien porque tuve que entregarla para protegerla de Voldemort? Preguntó mientras tomaba una botella de cerveza de mantequilla y tomaba un largo trago una vez que la había abierto. Por supuesto, pero ¿qué tiene que ver esto con? Hermione comenzó a responder antes de hacer una pausa cuando algo se le ocurrió de repente. No, no es posible, murmuró mientras miraba hacia arriba para encontrarse con los ojos de Harry. Pasaste todo el año deseando a Cho-Chang, afirmó. ¿Hice? Harry respondió con una sonrisa. Fue una artimaña, Hermione, para asegurarse de que nadie sospechara la verdad, admitió. Me aseguré de que nadie sospechara que me podría gustar Fleur. Funcionó bastante bien si lo digo yo mismo, reflexionó antes de reírse un poco al recordar cuán enfermo de amor se había hecho actuar hacia Cho y las reacciones que tuvo. De los demás en su año. No lo creo, dijo Hermione riéndose. Eso fue casi Slytherin de tu parte, le dijo. No puedo creer que fueras tan engañoso en ese entonces, nunca lo vi, afirmó mientras se calmaba. Sin ofender, Hermione, pero ese era el punto, dijo Harry, rápidamente poniéndose serio. No podía permitirme que nadie la conociera, especialmente una vez que Voldemort recuperó su cuerpo, murmuró sombríamente. Le prometí que volvería por ella una vez que terminara la guerra, pero no pude porque todavía me estaba recuperando de todo lo que pasó, admitió. Su repentino compromiso y luego la supuesta boda me dolieron, pero también finalmente me sacaron de mi depresión y prometí recuperarla, le dijo, inclinándose un poco hacia adelante y notando la expresión de sorpresa en el rostro de Hermione. La visité hoy y le dije eso mismo, para mi sorpresa y mi alivio, ella admitió que quería que la recuperara para demostrarle que todavía la amaba, explicó. ¿Estás seguro de eso, Harry? Preguntó Hermione, poniendo su vaso sobre la mesa y moviéndose al lado de Harry para verlo mejor. ¿Estás seguro de que no estaba mintiendo? Preguntó suavemente. Sé que no me estaba mintiendo. Pude verlo en sus ojos, Hermione, respondió Harry, sin ofenderse sabiendo que ella solo lo estaba cuidando. Ella no ama a Bill y nunca lo ha hecho. Está segura de que él no la ama y tiene la intención de usar su dinero y el de su familia, le informó. El anuncio de la boda fue una forma de llamar mi atención, funcionó y ahora necesito demostrar que todavía la amo y necesito hacerlo el día de su boda y para eso necesitaré ayuda y quién mejor para eso que mi inteligente hermana, le dijo con una sonrisa que ella había visto muchas veces, generalmente justo antes de que hicieran algo igualmente loco e imprudente. Si esto es realmente lo que quieres hacer, Harry, entonces sabes que te ayudaré, respondió Hermione después de una breve pausa para poder pensarlo. Pero si esto es un truco de su parte, la desarmaré. ¿Entendido? Preguntó con un tono leve que indicaba que hablaba en serio. Lo es, disparó Harry, sabiendo y apreciando cuán protectora era Hermione con él, tal como él lo era con ella. Pero no llegará a eso, lo juro, le dijo con total confianza. ¿Qué pasa con los Weasley? Preguntó Hermione mientras volvía a tomar asiento.
Sabes que no van a aceptar esto sin más, le advirtió. Oh, ya lo sé, de hecho, espero que intenten algo, respondió Harry mientras terminaba su cerveza de mantequilla. Después de toda la mierda que nos han dado, creo que es hora de vengarse, ¿no crees? Preguntó mientras tomaba otra botella y la levantaba hacia ella. Hermione no pudo evitar que una sonrisa se extendiera por su rostro y tomó su vaso y lo colgó contra la botella que sostenía Harry. De hecho, pensó que vengarse de los Weasley sería algo bueno. Recostándose en su silla, rápidamente comenzó a pensar en cómo ayudar a su hermano a tener éxito en su nueva misión. Harry esperó pacientemente sabiendo que nunca debía apresurarla. La madriguera. Bill sonrió mientras su madre hablaba una y otra vez de lo maravilloso que iba a ser el día siguiente, apenas podía esperar a pasar la boda hasta el punto en que finalmente pudiera acostarse con Fleur y ver realmente qué tipo de cuerpo tenía. Desde que la conoció, se había preguntado qué había debajo de la ropa que vestía. Sabía que se suponía que los de Bella eran lo más perfectos que podías conseguir en una mujer. Se reclinó en su silla complacido de haber logrado embolsar uno, incluso si realmente no la amaba. Ella lo mantendría feliz por mucho tiempo, de eso estaba seguro y la herencia que traía tampoco le iba a doler. Será mejor que te acuestes temprano, Bill, sugirió Arthur Weasley desde su propio asiento en la mesa. Créeme, no querrás llegar tarde mañana. Esta boda es algo importante, especialmente si consideras que el padre de Fleur es un miembro importante del ministerio francés, señaló. Queremos que todo salga bien, agregó con una pequeña sonrisa. Vamos papá, ¿qué podría salir mal? Bill respondió rodando los ojos. Nadie en su sano juicio se atrevería a interferir en mi boda, agregó, luego alimentando su creencia. No, mañana va a ser perfecto, afirmó. Sí, vamos papá, agregó Ron. ¿Quién se atrevería e intentaría arruinar una boda, especialmente la de Bill después de todo lo que hicimos en la guerra? Continuó mientras acababa con Charlie en el juego de ajedrez mágico que estaban jugando. Supongo que soy demasiado cauteloso, admitió Arthur mientras se pasaba una mano por su cabello canoso. La guerra ha terminado, pero estoy seguro de que uno o dos de los seguidores de el que no debe ser nombrado escaparon y, si lo hicieran, nunca se sabe lo que podrían intentar, advirtió. El ministerio está poniendo una pequeña fuerza de aurores alrededor del padre de la iglesia, le recordó Perky. Nadie se acercará al lugar, aunque no puedo entender por qué los de la Cour insistieron en que usáramos una iglesia para la boda en lugar de hacerlo aquí en la madriguera, agregó con una clara mueca. Dijeron que toda su familia se había casado en una iglesia y Fleur no sería la excepción, respondió Molly algo enojada, ya que lo tomó como un desaire a la casa de su familia. Es solo que Flegm y su familia nos ponen las cosas difíciles, escupió Ginny sin sentir ningún amor por Bella. Ella es una mocosa malcriada, agregó mientras se movía para tomar el lugar de Charlie para tratar de vencer a Ron en el ajedrez. Ahora Ginny, dijo Arthur con un suspiro cansado. Nada de eso, ella será un miembro de esta familia y la tratarás como tal, le dijo con una leve mirada. Ginny miró a su padre con el ceño fruncido antes de asentir de mala gana en señal de aceptación antes de centrarse en el juego contra Ron. Si realmente hubiera logrado convencer a Harry de tener una cita y luego casarse con ella, dudaba que el matrimonio de Bill con Fleur la molestara tanto. Pero Harry había rechazado cualquier insinuación que ella hiciera y ahora su familia había cortado todos los lazos con Harry y él con ellos. Nunca lograría su sueño y maldijo a Harry por resistirse tanto a ella. De todos modos, volviendo al punto, Bill, llegar tarde a tu propia boda no será un buen ejemplo para los padres de Fleur y tenemos que asegurarnos de no menospreciarlos, aconsejó. Así que acuéstate temprano, mañana llegará lo suficientemente pronto, agregó con una sonrisa cuando Bill finalmente asintió. Bill se levantó y subió las escaleras a su antigua habitación, al entrar se sentó en su cama y se acostó. Mientras se relajaba, una lechuza atravesó la ventana y aterrizó en el poste de la cama sobre él. Frunciendo el ceño, quitó la carta y pagó a la lechuza y vio cómo salía disparada justo como había llegado. Abrió la carta y empezó a leer. Su rostro se puso rojo al instante cuando se dio cuenta de qué se trataba la carta. Soltó una maldición aguda antes de arruinar la carta y tirarla a la papelera. Se pasó una mano irritada por el pelo y salió corriendo de la habitación. Tan pronto como se fue, Creacher, el elfo doméstico, apareció, tomó la carta y desapareció. Cuando Will regresó con la intención de destruir la carta, frunció el ceño cuando descubrió que faltaba. Decidiendo que debe haberlo destruido antes de salir furioso y luego se olvidó en su ira, se recostó y lentamente comenzó a quedarse dormido. Mansión Potter.
Harry agradeció a Creature por obtener su evidencia real de la traición de Bill. Esto sería útil al día siguiente. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera con una sonrisa en su rostro. Oh, los Weasley iban a arrepentirse de sus acciones hacia él y Hermione, quien se quedó a un lado leyendo la carta que Creature había tomado de la madriguera. Su rostro estaba rojo por la ira que sentía y si tenía alguna duda sobre ayudar a su hermano en sus planes se desvanecieron por completo al leer la carta. No puedo creer ese culo y pensar que Fleur no tiene idea de lo que ha hecho, escutió finalmente Hermione. Creo que tiene una pequeña idea, respondió Harry con una mirada hacia ella. Tal vez ella no sabe los detalles exactos, pero creo que sabe lo que es Bill, le dijo. Espero que lo convierta en un sapo para poder pisarlo, gruñó Hermione mientras dejaba la carta sobre la mesa y se movía al lado de Harry. Casi me arrepiento de haberte impedido volarlo en pedazos, agregó mientras Harry la abrazaba de lado. No, hiciste lo correcto, le aseguró Harry. Exponer lo que él realmente es mañana será suficiente venganza. Mostrar no solo a su familia, sino también a Fleur y a todos los invitados será realmente dulce, continuó. Se arruinará, afirmó con convicción. Hermione escuchó el tono duro en la voz de su hermano y supo que lo decía en serio. Alguna vez se habría preocupado por ese tipo de cosas, pero ya no, desde que Harry la adoptó en la familia Potter como su hermana, no sentía nada más que fe y confianza en él para que nunca se pasara de la raya. Las pocas cosas que podrían provocar a Harry eran daño a su familia, sus amigos y ahora a alguien a quien claramente amaba. Solo esperaba que Fleur fuera honesta en su deseo de estar con Harry. Temía lo que sucedería si la vela de 25 centavos interpretara a Harry. ¿Sabes que nuestros planes pueden terminar forzando una pelea? Hermione finalmente señaló. Una pelea que han estado pidiendo por Hermione, respondió Harry mirándola. Nos han estado presionando desde justo antes del final de la guerra, desde que Ron se volvió contra nosotros para siempre, le recordó, su tono de nuevo oscuro. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía soportar vivir como nosotros mientras buscábamos los Horrocruxes, así como el hecho de que estábamos tan cerca, aunque no de la forma en que él creía, continuó mientras se pasaba una mano por el cabello. Cuando terminó la guerra, me echaron toda la culpa de la muerte de Fred cuando fue Dumbledore por no entrenarme desde el principio, gruñó, un poco de su ira hacia su antiguo director regresando. Sé por qué se contuvo durante tanto tiempo, incluso lo entiendo hasta cierto punto, pero tomó la decisión equivocada y mucha gente pagó por ella, finalizó. Dumbledore hizo lo que creía que era la mejor decisión para asegurarse de que tuvieras la motivación y la emoción correctas para luchar contra Voldemort. Sí, le costó la vida a muchas personas, Harry, pero me gusta pensar que te ayudó a convertirte en la persona que eres hoy, respondió Hermione. Colocando suavemente su mano en su mejilla y haciendo que él la mirara a los ojos porque sabía cuánto seguía siendo un punto doloroso para Harry. Si hubieras sabido la verdad desde el principio, si hubieras estado entrenando todo ese tiempo, de alguna manera dudo que serías la misma persona que eres ahora y dudo que serías alguien de quien Fleur se hubiera enamorado o yo lo sentiría tan fuertemente por como para clasificarte como mi hermano, dijo en voz baja. Trata de ver lo bueno en sus decisiones, Harry. Deja ir el resentimiento y la ira que aún te provoca y recuérdalo por el bien que hizo, continuó. Él no lo hizo para ser malo o malo, Harry, realmente se preocupaba por ti, terminó con una sonrisa. Harry trató de contener su ira, pero descubrió que ante el serio discurso de Hermione no podía. Dejó escapar un suspiro y asintió con la cabeza. Sabía que ella tenía razón en todo lo que decía, pero cuando se trataba de Dumbledore, le resultaba difícil dejar de lado su ira. Supuso que gran parte de eso provenía de la culpa que tanta gente le echaba a los pies por sus seres queridos que murieron en la guerra como los Weasley. Dirigieron su ira hacia él por no haber matado a Voldemort antes. No entendían que no había estado listo porque no había sido entrenado y eso sin tener en cuenta los malditos Horrocruxes, pero a algunas personas eso no les importaba porque querían a alguien a quien culpar y él era un blanco fácil. Dumbledore ha estado muerto durante 3 años y los Weasley y muchas otras familias del lado de la luz aún mantienen su memoria en alto, sin importar que los Weasley al menos supieran la verdad, pero eso tampoco importaba. Tampoco el hecho de que la mayoría de los que lo culpaban habían creído las mentiras del ministerio cuando Voldemort regresó por primera vez, habían metido la cabeza en la arena sin querer enfrentar la terrible verdad. Si hubieran escuchado y creído en él, tal vez, solo tal vez, algunos de sus seres queridos todavía estarían vivos, pero no querían enfrentar esa verdad más de lo que querían enfrentar el hecho de que Voldemort estaba vivo una vez más.
Lo intentaré, Mione, susurró finalmente. Para ti, añadió, lo que la hizo sonreír mientras retrocedía, asintiendo con la cabeza complacida por su respuesta. Mansión de la Cour, Francia. Fleur terminó de prepararse para la cama, sintiéndose nerviosa por lo que traería el mañana. Sabía que Harry estaría allí, pero solo esperaba que pudiera asegurarse de que los Weasley no estropearan su reunión. Sintiendo que la estaban observando, miró hacia atrás para encontrar a Harry una vez más, mirándola con una sonrisa en su rostro. Ella le devolvió la sonrisa antes de moverse hacia su puerta y cerrarla y luego dejar caer algunas protecciones silenciadoras para que nadie, ni siquiera Gabrielle, supiera que él estaba aquí. No esperaba que volvieras hoy, Moncher, dijo Fleur mientras se movía hacia él, observando cómo sus ojos se posaban en su pecho donde su camisón de seda se hundió hacia abajo y mostró un poco de su escote. Te extrañé, respondió Harry mientras volvía a levantar la vista. Y no tuvimos mucho tiempo para hablar esta mañana, agregó. ¿Estás seguro de que no has venido por otra razón, Moncher? Preguntó Fleur con una sonrisa seductora. Me doy cuenta de que todavía te resulta muy difícil mantener los ojos en mi pecho, se burló de él. ¿Qué puedo decir, Monange? Tienes ese efecto en mí, respondió Harry con una sonrisa que ella le devolvió. Desde el momento en que te vi por primera vez durante el torneo, me atrajeste hacia ti de una manera que nunca había sentido antes o después, le dijo. Pero no es solo tu cuerpo lo que amo, es todo sobre ti, agregó. Tu mente y tu aguda inteligencia, tu rápido ingenio y humor y, por supuesto, tu corazón que me eligió entre tantos para amar, admitió. No hay nadie más como tú, Fleur. Nadie y cuando te miro veo un pedacito de cielo, afirmó, sus ojos mostrándole que hablaba en serio cada palabra que decía. Sé que no es solo mi cuerpo lo que quieres, Harry. Siempre lo he sabido, respondió Fleur mientras colocaba una mano en su mejilla tal como lo había hecho Hermione más temprano ese día, pero con mucha más pasión y calor. Cuando te ofrecí mi cuerpo, me rechazaste, algo que sé que nadie más habría hecho, especialmente Bill, le dijo. Mi corazón es tuyo y solo tuyo, así como espero que el tuyo sea mío y solo mío, agregó con una mirada acalorada en sus ojos. Lo es, disparó Harry, cayendo instantáneamente en sus ojos como si fuera atraído por una fuerza invisible. Y mañana lo sabrás con certeza, dijo mientras desaparecía de la habitación. Conozco a Harry y no puedo esperar ese momento, susurró Fleur a la habitación ahora vacía antes de darse la vuelta, subirse a la cama y quedarse dormida rápidamente. Mansión Potter. Harry se despertó sintiéndose renovado y listo para el día siguiente. Rápidamente saltó a la ducha y se lavó mientras pensaba en lo que iba a pasar. Mientras se secaba se preguntó si las cosas irían tan mal como él y Hermione habían especulado la noche anterior. Decidió aparecer para advertir a Fleur, para que ella estuviera en guardia. Se comió el desayuno que había preparado Creacher, antes de pedirle que le dijera a Hermione, que se había quedado a dormir la noche anterior, a dónde habría ido si se despertaba antes de que él regresara. El elfo se inclinó y le aseguró que lo haría. Reuniendo su magia, desapareció de la mansión sin hacer ningún sonido. Unos segundos después, Hermione entró al comedor y se sentó a tomar su propio desayuno. Ella sonrió cuando Creacher le dijo dónde había desaparecido Harry también. Sacudiendo la cabeza, se preguntó por qué había ido a verla cuando en 5 horas la vería de todos modos. Cuando terminó su comida, solo rezó para que Fleur no lo estuviera desviando. Si lo era, juró que haría pagar el barrio francés Bella. Recostándose en su silla, esperaba que las cosas salieran según lo planeado para hoy. Mansión de la Cour, Francia. Fleur se despertó y se encontró rápidamente superada por un grave caso de nervios. Hoy era el día en que se suponía que se casaría. Eso era lo que todos esperaban de ella, excepto Gabrielle que, por supuesto, sabía la verdad de lo que rezaba que sucediera. Harry vendría a reclamarla finalmente. La pesadilla que había estado viviendo desde que él rompió con ella para protegerla finalmente terminaría. Dirigiéndose a la ducha, se sorprendió cuando Harry apareció con una sonrisa frente a ella. Ella alzó una ceja hacia él ya que casi se había quitado el camisón para meterse en la ducha. Mantén tu varita cerca de ti hoy, Monange, le dijo. Podría complicarse. Conociendo a los Weasley como los conozco, dejarán que su ira se apodere de ellos, le aconsejó, su preocupación por su bienestar se mostraba mientras la miraba. Ya supuse que Moncher, le aseguró Fleur. Casi no puedo esperar a que las cosas comiencen y en unas pocas horas estaremos juntos de nuevo, continuó mientras cerraba su mirada en la de él y luego, cediendo al impulso que se acumulaba en ella, lo atrajo hacia ella y lo besó. Duro como pudo.
Estaba agradecida de que volviera a ser real y no una proyección astral, eso la habría molestado bastante en este momento. Tenía que tocarlo o explotaría. El beso se profundizó cuando su mano fue automáticamente a su trasero y la atrajo hacia sí. Ella dejó escapar un gemido de satisfacción cuando se rozó contra él, podía sentir su reacción hacia ella y eso la hizo vibrar. Ella lo empujó contra la pared de su baño y se alejó de su boca y bajó por su cuello. Harry gimió sin tener idea de que ella haría esto y teniendo que trabajar duro para tratar de recuperar el control. Se las arregló para cambiarlos para que ella estuviera contra la pared. De alguna manera se las arregló para bloquear sus piernas alrededor de él mientras él trataba de alejarse. Todavía no, Harry, por favor, necesito este contacto para que me ayude hoy, le rogó Fleur, mientras luchaba por mantener su control sobre él. Por favor, repitió su súplica. Harry dejó escapar un suspiro mientras se relajaba contra ella, suponiendo que no haría ningún daño conceder su pedido, al menos mientras mantuviera el control y no permitiera que se dejaran llevar. Por mucho que quisiera hacer el amor con Fleur, por mucho que quisiera tocar y sentir cada centímetro de su cuerpo, sabía que era mejor que esperaran hasta que fueran una vez más una pareja o mejor aún, casados. Fleur sonrió cuando sintió que él se relajaba y supo que había ganado, estuvo medio tentada de tratar de seducirlo allí mismo, pero decidió no hacerlo porque sabía que no había suficiente tiempo. Su madre pronto se levantaría para ayudarla a prepararse para el día siguiente. Ella apoyó su frente contra la de él y simplemente disfrutó de estar de vuelta en sus brazos. «Puedo sentirte, Moncher», susurró. «Puedo sentirte presionado contra mí, se siente tan atractivo», continuó con una sonrisa, adornando su rostro cuando sintió que él comenzaba a temblar. «Y me siento tan tentada», agregó. «No podemos, Fleur», replicó Harry. «Todavía no, nos arrepentiríamos si cediéramos a nuestros deseos ahora», le dijo mientras retrocedía un poco para poder mirarla a los ojos. «En unas horas estaremos juntos como siempre debimos estar, entonces finalmente cederemos a la tentación», afirmó con su propia sonrisa. «Entonces finalmente podemos hacer el amor el uno con el otro», agregó y solo escucharlo decir eso la hizo sentir calor por dentro. «No puedo esperar, mon amour», respondió Fleur, su sonrisa ahora era más amplia mientras imaginaba la escena y sintió una ola de placer inundarla cuando Harry la empujó. Sus pezones ahora estaban duros y seguían rozando la seda de su camisón. Esto, por supuesto, aumentó sus sentimientos en esta atmósfera cargada. Comenzaron a besarse nuevamente, solo que esta vez Harry fue quien atacó el cuello. Se abrió camino hacia el escote de su camisón, haciendo que Fleur gimiera de placer. Una de sus manos subió por su pierna desnuda y Fleur se aferró a él con fuerza deseando que no se detuviera, pero sabía que tendría que hacerlo. Incluso ahora podían escuchar los sonidos de sus padres y su hermana despertándose. Harry se apartó de ella después de besarla por última vez. «Merlín, te amo, Fleur», le susurró Harry mientras su mirada recorría su cuerpo hasta encontrarse con sus ojos. «Y te amo, Harry», respondió Fleur, mientras hacía todo lo posible por calmarse. «Ahora vete antes de que te encuentren aquí. Te veré en 5 horas», prometió. «Recuerda mi advertencia y no olvides decírselo a Gabrielle también», le recordó Harry, su mirada pasando de apasionada a preocupada en un instante. «Sé cuánto te preocupas por tu hermana, así que asegúrate de que ella también esté en guardia en caso de que las cosas vayan mal», aconsejó mientras escuchaban que la puerta comenzaba a abrirse. Afortunadamente solo era Gabrielle. Ella sonrió cuando notó la presencia de Harry y escuchó la última parte de su advertencia. Harry le devolvió la sonrisa antes de desaparecer y nuevamente no emitió ningún sonido. «Veo que Harry no pudo contenerse», dijo Gabrielle con una sonrisa burlona. «¿O era usted un Eseur que no podía controlarse?», preguntó ella con una sonrisa. «Gabrielle», disparó Fleur, aunque sin calor real en su tono. «Solo vino a advertirnos que tuviéramos cuidado hoy. Cree que las cosas podrían degenerar en una pelea», le informó. «Escuché la última parte de su advertencia y agradezco que me incluyera en esa advertencia», respondió Gabrielle mientras tomaba asiento en la cama y observaba cómo su hermana salía del baño todavía luciendo algo acalorada. «Pero eso no es todo lo que vino a buscar», replicó ella, decidiendo bromear un poco más con su hermana. Fleur dejó escapar un pequeño suspiro antes de que una sonrisa se abriera paso en su rostro. «Está bien, nos besamos por un tiempo», admitió, suponiendo que su hermana no se iría hasta que le dijera la verdad. Solo necesitaba sentir una prueba de cómo se sentía él antes de que comenzara hoy. «Necesitaba algo que me ayudara a mantenerme fuerte», Gabrielle admitió mientras se sentaba junto a su hermana.
Hasta que esto termine, estaré en el filo de la navaja, le dijo, mientras le daba un breve abrazo que su hermana le devolvió con entusiasmo. Entiendo cómo te sientes, Fleur, respondió Gabrielle después de un pequeño silencio. Pero no te preocupes. Harry no te defraudará de nuevo. Él estará allí como prometió y cuando termine, estarán juntos, le aseguró con una sonrisa confiada. Antes de que Fleur pudiera responder, la puerta de su habitación se abrió de nuevo y esta vez su madre entró, exigiendo que ambas se dieran una larga ducha antes de que comenzara el día. Fleur y Gabrielle intercambiaron una pequeña sonrisa antes de separarse y dirigirse a sus propios baños. Se quitó el camisón y se metió bajo el agua caliente. Mientras se enjabonaba el cuerpo, no pudo evitar temblar cuando sus dedos rozaron sus pezones aún erectos. Deseó que fueran las manos de Harry sobre ella en lugar de las suyas. Esto duró unos segundos antes de que recuperara el control de sí misma. Pronto se prometió a sí misma, antes de concentrarse en la tarea que tenía entre manos. La madriguera. Bill estaba un poco nervioso cuando terminó de prepararse para el gran día. Su padre le aseguró que era normal sentirse así. Sus hermanos estaban listos y esperando con sus diversas citas excepto Ron, que ahora estaba soltero después de que Lisa Turpin lo dejó por engañarla. Su hermano menor estaba enojado y amargado, pero al menos estaba tratando de ser positivo para él. Solo deseaba que Fred pudiera haber vivido para ver este día y maldijo a Potter por no tratar con Voldemort antes de sacar ese pensamiento de su mente y concentrarse en finalmente casarse y luego acostarse con Fleur Delacour. «Te ves maravilloso, Bill», dijo Molly mientras miraba a su hijo mayor cuando Ginny finalmente hizo su aparición. «Ginny, bien, ya estamos todos listos. Podemos irnos a la iglesia», decidió. «Todavía no veo por qué no pudimos celebrar la boda aquí», se quejó Ron. «Hubiera sido más simple», agregó con el ceño fruncido en su rostro. «Sé que Ron y estoy completamente de acuerdo», respondió Molly con el ceño fruncido. «Pero como dije, los Delacour insistieron en casarse en la iglesia como lo ha hecho el resto de su familia», les recordó. «Tonterías, creo que solo querían poner las cosas difíciles o tal vez dispararnos para recordarnos que ellos son ricos y nosotros no», argumentó. «Probablemente piensen que la madriguera es una choza deteriorada, no apta para que su hija se case en ella», escupió. Ahora, Molly», interrumpió a Arthur antes de que su esposa pudiera acumular algo de vapor. «Dudo que hayan tenido tales pensamientos, la mayoría de las familias han mantenido tradiciones que transmiten durante mucho tiempo», les dijo a todos. «Este es solo uno que tenían especial y lo cumpliremos», afirmó con una mirada leve. «Ahora sugiero que todos nos preparemos para irnos ya que la boda comenzará en una hora», sugirió. «Y recuerden que quiero que todos se comporten lo mejor posible, especialmente Ron y Ginny», agregó mientras se giraba para mirar a sus dos hijos menores. «Bien», respondió Ron mientras metía las manos en el bolsillo y miraba a la pared. «Sí, papá», gruñó Ginny, ya que todavía no le gustaba Fleur y dudaba que alguna vez lo hiciera. Tampoco podía decir que le gustaba Gabrielle, pero por el bien de su hermano intentaría ser amable. Arthur dejó escapar un suspiro mientras regresaba a la sala de estar, esperando que todo saliera bien. Sabía que algunos miembros de su familia tenían problemas con los Delacour, pero dentro de una hora su hijo mayor se casaría con su hija mayor uniendo así a las dos familias. Tendrían que aprender a dejar esos problemas atrás si el matrimonio de Bill iba a funcionar sin problemas. La iglesia. Harry se paró en el balcón superior de la iglesia y observó cómo la gente entraba y se sentaba. Algunos de ellos se veían muy fuera de lugar y supuso que eran miembros de la familia Weasley o amigos de la familia. Hermione se paró junto a él, ambos oscurecidos por las sombras proyectadas por los pilares que conectaban el balcón con el techo. Habían lanzado algunos hechizos para que no los escucharan hasta que fuera el momento, así como para hacer que las sombras fueran un poco más espesas. «Hay mucha gente aquí», tomó nota Hermione. «Incluyendo algunos aurores como el propio Shacklebolt, me pregunto cómo convencieron al ministro para que viniera», se preguntó. «Kingsley está aquí para mostrar la presencia del ministerio. Quiere que la gente vea que realmente se preocupan por la gente», respondió Harry con una sonrisa. «Él no es ningún amigo en particular de la mayoría de los Weasley excepto a Arthur», le informó. «Pero como los Delacour son muy poderosos en Francia, decidió venir y, con suerte, hacer algunos amigos políticos», agregó. «Confía en un político», murmuró Hermione con un movimiento de cabeza.
Pensé que después de haber sido un auror durante tanto tiempo, él no actuaría como ellos por mucho tiempo, reflexionó mientras observaba a la familia extendida de Delacour comenzar a entrar y no estaba ciega a las miradas intercambiadas entre algunos de ellos. Y la mayor parte del clan Weasley. A Kingsley está aprendiendo rápido, Hermione, le dijo Harry. Si él espera sobrevivir, también lo ha hecho, señaló. El ministerio todavía está en un mal lugar después de la guerra y tiene un largo camino por recorrer para restaurar su imagen y la confianza de la gente en él, continuó. Pero tampoco ha olvidado cómo pelear. Creo que también está aquí para asegurarse de que las cosas salgan bien, afirmó mientras una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. No le dijiste lo que planeaste, ¿verdad? Preguntó Hermione volteándose a mirarlo y notando su amplia sonrisa. ¿Dónde estaría la diversión en eso, Hermione? Replicó Harry, haciéndola sonreír también. Parece que hay bastante mala sangre entre las familias, señaló. Sí, me di cuenta de eso. Esto podría explotar cuando les digas lo que ha estado haciendo Bill, le dijo Hermione. Me pregunto por qué hay tanta mala sangre entre ellos. Preguntó en voz alta. Quiero decir, sé que a Ginny nunca le gustó Fleur, pero no sabía que se extendía a otros miembros de su familia, continuó. A los Weasley les gusta presentar que tienen una visión moderna de libre pensamiento, pero pueden ser tan cerrados de mente como los Malfoy, explicó Harry. Creo que algunos de ellos son prejuicios contra Bella. Ginny siempre fue infantil en su disgusto por Fleur, lo que probablemente se debió a los celos de su apariencia y su capacidad para atraer a los hombres hacia ella con facilidad, continuó mientras observaba a Bill Weasley. Finalmente hacer una aparición con Charlie actuando como su padrino. Ron, Perky y George rápidamente tomaron asiento en la primera fila al igual que Arthur y Molly, mientras que Ginny tomó la segunda fila luciendo bastante molesta. De hecho, también lo hizo Ron y, si no se equivocaba, Ron estaba solo hoy. Todos los demás tenían citas, pero los dos Weasley más jóvenes no tenían. Eso fue interesante y se preguntó si podría usarlo más adelante. Sabía que las cosas comenzarían pronto y no podía esperar para poner este espectáculo en marcha. Mira, está la madre de Fleur, pero hasta ahora ni Gabrielle ni su padre, señaló Hermione. Harry asintió mientras miraba a la anciana Bella y notó que se parecía mucho a una versión mayor de sus hijas. Todavía se veía muy hermosa y estaba claro que a Molly no le gustaba ese hecho. Gabrielle es la dama de honor de Fleur, mientras que su padre, por supuesto, la acompañará por la isla, le dijo. Eso es casi como una boda mugle, replicó Hermione. Me pregunto si tienen vínculos con el mundo mugle, reflexionó pensativa, a lo que Harry solo se encogió de hombros. Luego hubo un silencio repentino antes de que comenzara la música para la novia. Aquí viene, señaló. De repente, Harry se quedó sin aliento al ver a Fleur caminar por el pasillo con su padre. Gabrielle y otras dos mujeres caminaban detrás de ellas y mientras las tres se veían deslumbrantes, los ojos de Harry estaban pegados a los de Fleur con su brillante vestido de seda blanca. Parecía un ángel y necesitó toda su fuerza de voluntad para no aparecer, aturdir a Weasley y llevarse a Fleur a casa. Hizo una mueca cuando sintió que Hermione le daba un codazo. Él la miró y notó su expresión divertida. Él le devolvió la sonrisa y supuso que ella ya había sentido sus pensamientos sobre este asunto. Paciencia, Harry, le dijo Hermione. Cíñete al plan y trata de mantener tu mente fuera de la cuneta, agregó con una sonrisa burlona. Harry negó con la cabeza, pero aceptó el comentario burlón porque sabía que era una advertencia amable para que mantuviera su mente en el trabajo que tenía entre manos. Canceló los hechizos contra el silencio cuando el sacerdote comenzó a hablar. Abajo, Fleur se sintió un poco mareada mientras esperaba que Harry apareciera. Apenas podía concentrarse en las palabras que decía el sacerdote y, sin embargo, casi podía sentir la mirada de Harry ardiendo en su espalda. Estaba segura de que él estaba aquí en alguna parte. Bill siguió tratando de hacer contacto visual, pero ella mantuvo sus ojos en el sacerdote. Miró a Gabrielle, quien sonrió en apoyo, dándole un pequeño empujón de fuerza. Cuando el sacerdote comenzó a preguntar si alguien sabía una razón por la que no deberían casarse, Fleur se sintió tensa. Yo me opongo, dijo una voz desde arriba y Fleur sintió que se relajaba al reconocer la voz de Harry. El silencio descendió sobre la iglesia mientras la gente buscaba al orador. El sacerdote parecía un poco desconcertado, mientras que Bill y el resto de los Weasley parecían sorprendidos o enojados por la interrupción. Fleur miró a su alrededor incapaz de detenerse.
Gabrielle tuvo muchos problemas para ocultar una sonrisa en su rostro cuando escuchó a Harry hablar, confirmando su fe en él de que él estaría aquí para salvar a su hermana de casarse con un idiota como Bill Weasley, pero aún se preguntaba dónde estaba. ¿Quién diablos se atreve a interrumpir mi boda? Bill gruñó mientras sus ojos se movían alrededor de la iglesia. Muéstrate, exigió. La respuesta fue una risa que resonó en la iglesia y que pareció enojar aún más a Bill. Gabrielle miró hacia el balcón superior, pero todo lo que vio fueron sombras. Temperamento Weasley, dijo finalmente Harry mientras observaba a Bill ponerse nervioso fácilmente y se preguntaba cómo demonios le iba tan bien a este tipo en la profesión que había elegido. En cuanto a quién soy, deberías reconocer mi voz. Si no lo haces, entonces ese es tu problema y no el mío, continuó, mirando a Hermione, quien hizo todo lo posible por no reír mientras observaba las emociones jugar con Bill y él. Rostros de sus familias en este giro de los acontecimientos. Y como dije, me opongo a esta boda, afirmó. ¿Por qué motivo, señor? El señor Delacour exigió saber mientras se ponía de pie y miraba alrededor de nuevo. ¿Con qué derecho perturbas el día más feliz de mi hija? Cuestionó. Señor Delacour, es un placer conocerlo finalmente, respondió Harry en un tono más respetuoso. Y tengo miedo de decir que este no es el día más feliz de su hija. ¿Cómo podría serlo cuando el hombre que quiere casarse con ella no es más que un culo infiel? Señaló y sonrió cuando el señor Delacour se giró para mirar a Bill, quien de repente parecía inseguro, pero rápidamente trató de proyectar una imagen de indignación. Eso es una mentira, ¿quién diablos seas?, escupió Bill, deseando saber quién estaba hablando y también deseando poder envolver sus manos alrededor de su garganta y estrangularlo. ¿Ah, de verdad? Harry replicó. Así que niegas que te hayas acostado con varias mujeres durante el tiempo que has estado viendo a Fleur. ¿La última sucedió hace 3 días durante tu noche de soltero? Preguntó mientras una sonrisa casi siniestra adornaba sus rasgos mientras Bill no podía evitar palidecer ante esto. Eso es mentira, chilló Molly Weasley con ira cuando su rostro se puso rojo al instante. Arthur rápidamente la detuvo de ponerse de pie y despotricar un poco más y la silenció con una mirada. Fleur también notó esto y se sintió enojada a pesar de que toda su relación con Bill era una mentira. Estaba claro que si realmente hubiera estado enamorada de Bill, habría sido un amor muy unilateral. Él claramente no le tenía lealtad y ella notó que su padre estaba comenzando a sospechar que lo que se había dicho era cierto, ya que Bill no pudo ocultar su reacción. ¿Cómo sabes esto?, preguntó su padre mientras continuaba buscando la fuente de la voz. Oh, he estado investigando la historia sombría de Bill y he encontrado a varias de esas mujeres. 3 que terminaron embarazadas, incluida su última conquista, respondió Harry. También tengo en mi poder una carta de la stripper con la que tuvo relaciones informándole del embarazo. Queda claro que, al igual que con los otros 2, no tenía intención de cumplir con sus obligaciones con ellos, explicó. Amenazó a las 2 mujeres anteriores para que guardaran silencio. Sin embargo, fue descuidado en su trabajo y pude localizarlos y obtener sus historias, continuó. No es cierto, gruñó Bill cuando todo comenzó a desmoronarse. Tomó nota de las miradas de enfado que ahora tenían los Delacour en sus rostros. Fleur parecía enojada y, sin embargo, si no se había equivocado resignado, eso era extraño, pensó. Hermione negó con la cabeza ante los débiles intentos de mentir de Bill. Estaba claramente fuera de balance y no tenía idea de cómo manejar este giro repentino. Miró a Harry mientras se preparaba para mostrarse. Aquí es donde le preocupaba que las cosas pudieran salirse de control. «Oh, ¿no es Weasley?», preguntó Harry. «¿Qué tal si los saco para que los veas? Estoy seguro de que les encantaría volver a verte», sugirió, haciendo que Bill palideciera aún más, y esto fue algo de lo que el señor Delacour tomó nota y le mostró lo que decía la voz. Era cierto y ante eso sintió que una rabia se encendía en su interior. «Muéstrate, maldita sea», gruñó Bill cuando sintió que las cosas se alejaban más cuando Charlie y Ron comenzaron a buscar al alborotador. «¿Quién eres tú?», él demandó. «Sí, muéstrate», se encontró diciendo Fleur mientras buscaba el paradero de Harry, sintiendo que su corazón comenzaba a martillar en su pecho. «Pide y recibirás, Bell», dijo Harry antes de desaparecer de su lugar en el balcón y aparecer junto a Fleur. Hermione vio como el rostro de Fleur se iluminaba cuando lo vio aparecer a su lado y se sintió un poco mejor con todo esto. «Potter», gritaron enojados Bill y la mayoría de los Weasley cuando finalmente se dieron cuenta de quién se había colado en la boda de Bill. «¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí?»,
Molly gritó mientras buscaba su varita, pero Arthur la detuvo rápidamente. Sabiendo que tenía que evitar que esto descendiera a una pelea. Especialmente porque el ministro de magia estaba aquí, miró hacia atrás y notó que Kingsley se frotaba la frente y supuso que se preguntaba cómo iba a lidiar con esto. Puede que él y su familia ya no sean amigos de Harry, pero sabía que ahora Potter ocupaba un lugar destacado en el ministerio. Tenía muchos amigos y era el cabeza de dos poderosos apellidos. Si Bill lo atacaba incluso por una razón decente, podría significar un desastre para su familia. Miró a Ron, quien también había sacado su varita, e indicó que no debía hacer nada. Su hijo le devolvió la mirada, pero cedió. Ginny parecía dividida entre la ira y el placer de ver de nuevo al hombre con el que estaba obsesionada. Haré lo que quiera, señora Weasley, y nada de lo que pueda decir me detendrá, respondió Harry con una sonrisa. Estoy seguro de que piensan que estoy aquí solo para vengarme, pero créanme, mi presencia aquí está motivada por mucho más que vengarme de ustedes, idiotas traicioneros, les aseguró. Monsieur Potter, dijo el señor Delacour mientras tomaba nota de quién había aparecido. Espero que realmente tengas pruebas de la infidelidad del supuesto marido de mi hija. Inquirió. No ignoraba la forma en que su hija mayor miraba a Harry Potter, algo más estaba pasando aquí. Había sido Auror durante 20 años antes de decidir seguir a su padre en la política. Había sido un investigador entusiasta y lo que vio le dio la impresión de que Fleur no estaba enojada con la interrupción del día de su boda por parte de Harry Potter. De hecho, casi parecía complácida por ello. Miró a su hija menor y notó que ella tampoco parecía angustiada por este giro de los acontecimientos. Eso le hizo sospechar que sabían que iba a suceder de antemano. ¿Qué estaba pasando realmente? Él se preguntó. Sí, señor Delacour, le aseguró Harry cuando notó que Kingsley se levantaba y avanzaba con dos de sus guardaespaldas detrás. Primero aquí está la carta que la stripper le envió a Bill cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Mi duende la liberó antes de que Bill pudiera destruirla, le dijo mientras le entregaba la carta. Bill hizo una arremetida desesperada por la carta, pero el señor Delacour fue más rápido y tomó la página, fulminando con la mirada a Bill mientras lo hacía. Bill se giró para mirar a Harry, quien solo le devolvió la sonrisa. Hermione sacó su propia varita y se preparó para intervenir si las cosas estallaban en una pelea. Observó mientras el señor Delacour leía la carta y la mirada de enojo que apareció la dejó helada. Explique a este Weasley, exigió el señor Delacour mientras miraba al joven que había pensado que era un hombre honorable que se casaría con su hija, pero ahora estaba comenzando a ver la verdad. Por favor, tal vez deberíamos discutir esto en un ambiente más privado. Kingsley sugirió cuando finalmente llegó al frente de la iglesia donde estaban parados. Oh, relájate Kingsley, respondió Harry con una sonrisa. Este es un escenario perfecto para esta charla largamente esperada, agregó. Estoy de acuerdo, interrumpió Fleur mientras avanzaba. Creo que este es un lugar tan bueno como cualquier otro para escuchar esto, continuó mientras Bill la miraba sorprendido. Fleur, ¿realmente no puedes creer esto? Preguntó Bill, habiendo pensado que ella al menos lo respaldaría y que le creería. Ella lo miró a su vez. Confío en que Harry dirá la verdad y solo la verdad. No me mentiría, respondió Fleur. Si bien usted y su familia pueden haber cortado todos los lazos con él, sigo siendo su amigo y confío en él, afirmó. A Bill no le gustó esta respuesta y no pudo evitar mirar primero a Harry y luego a la propia Fleur. Kingsley trató de reprimir un suspiro cuando la joven respaldó a Harry. Miró al señor Delacour y notó que asintió ante la declaración de su hija. Miró hacia atrás a la multitud que miraba y dejó escapar otro suspiro. Dije que lo explicara su Weasley, se repitió el señor Delacour. No le hables así a mi hijo, gruñó Molly mientras intentaba abrirse camino, pero Arthur la detuvo. Él nunca engañaría a Fleur, todo esto son mentiras, escupió. Difunden mentiras para ese tonto inútil que está frente a ti, se enfureció. ¿No fue suficiente para ti permitir que Fred muriera? Ella exigió mientras finalmente volvía su mirada hacia Harry, cuyos ojos se atenuaron. ¿No era suficiente sentarse y no hacer nada mientras buenos hombres y mujeres morían? Ella continuó. Ahora tienes que venir aquí y perturbar la boda de mi hijo mayor, chilló. Hermione negó con la cabeza preguntándose cuán tonta era Molly Weasley. ¿No podía ver el peligro de provocar a Harry como lo estaba haciendo ahora? Sus ojos se habían oscurecido y su magia comenzaba a girar a su alrededor. Podía sentirlo todo el camino desde aquí. Tendría que intervenir y ahora Molly terminó siendo nada más que una mancha de grasa en la pared de la iglesia.
Ella apareció a su lado y tomó su mano entre las suyas y comenzó a tratar de calmarlo. Los ojos de Ron se agrandaron cuando la vio aparecer e instantáneamente trató de correr hacia adelante, pero George lo agarró antes de que pudiera. Él también había sentido la acumulación de magia de Harry y permitir que Ron se acercara a Harry o, peor aún, a Hermione no era una buena idea. Si hacía algo para dañar a Hermione mientras Harry estaba enojado, entonces no quedaría nada de Ron, por lo que retiró a su hermano. Ginny también miró a Hermione, pero por razones muy diferentes. Ella era una de las razones por las que creía que no había logrado ganarse el afecto de Harry. Hermione dejó escapar un suspiro de alivio cuando sintió que Harry recuperaba el control. Si no lo hubiera hecho, esto podría haberse vuelto realmente complicado. También notó que Fleur había tomado su otra mano sin darse cuenta. Este era otro punto a su favor en lo que a ella respectaba. ¿Sabe, señora Weasley, me sorprende que sea tan estúpido como para enojar al hombre que destruyó a Voldemort y a la mayoría de sus seguidores? Dijo mientras miraba a Molly, quien le devolvió la mirada. Él no dejó morir a Fred, ni permitió que nadie más muriera. Luchó desde el momento en que regresó a este mundo por ti y la gente, escupió. Él sangró, casi muere varias veces mientras luchaba contra Voldemort y sus seguidores mientras ustedes, cobardes, apenas podían escuchar el nombre del Señor Oscuro, continuó. Año tras año lo levantaste un momento y lo arrojaste al suelo o al siguiente y luego, cuando todo terminó, tuviste el descaro de apuñalarlo por la espalda. Aquí hizo una pausa mientras respiraba hondo. Él salvó la vida de tu hija casi a costa de la suya. Él salvó la vida de su esposo y después de todo eso, durante la batalla final, Fred fue asesinado en un momento en que Harry se enfrentaba al mismísimo Señor Oscuro, afirmó. Cállate, gritó Molly sin querer hacer nada más que atacar a Hermione, pero el agarre de su marido sobre ella se hizo más fuerte y ella sabía que no iría a ninguna parte. No, no lo haré, disparó Hermione cuando Kingsley intentó y no pudo ponerse en medio de ellos. Ustedes y los que son como ustedes deberían estar de rodillas agradeciendo a Harry por sacrificarse tanto por ustedes. No fue su culpa que la guerra durara tanto, les dijo a todos, asegurándose de que su voz llegara a todos. Fue decisión de Dumbledore dejar a Harry sin estar preparado para enfrentar los horrores que vendrían. Eligió dejarlo tener una infancia lo más normal posible y fue esa elección la que condenó a tantos, afirmó mientras miraba a muchos de la gente que estaba mirando. Harry escuchó mientras Hermione lo defendía y notó que algunos parecían sorprendidos por lo que estaba diciendo. Por supuesto, los Weasley todavía los estaban mirando, lo cual no era ninguna sorpresa. Todavía sentía a Fleur y Hermione sosteniendo sus manos y eso le permitió calmarse. Molly Weasley nunca sabría lo cerca que estuvo de ser borrada. Dumbledore era un gran hombre, pero se preocupaba tanto por Harry que titubeó al prepararlo para el regreso de Voldemort, explicó Hermione. Algunos dirían que era débil, algunos dirían que fue un error que costó vidas y, sin embargo, creo que ayudó a que Harry se convirtiera en lo que es, continuó. Ayudó a convertirlo en alguien dispuesto a sacrificar su vida por todos los demás, pero es por eso que la guerra duró tanto y si te atreves a decir que fue culpa de Harry otra vez, haré que te arrepientas, advirtió con un gruñido. El fin. No tienes derecho a decir nada malo de mi hermano. Él no ha hecho más que sangrar por tu maldita familia, agregó. Nada podría haber salvado a Fred. Era una guerra y en la guerra muere gente, les recordó. Harry perdió a toda su familia en esta guerra. Está bien, gritó Kingsley antes de que esto pudiera ir más lejos, incluso si en privado estaba de acuerdo con Hermione sobre todo lo que ella había dicho. Esa no es la razón por la que todos estamos aquí hoy, señaló. Tienes razón Kingsley, pero tenía que decir eso, respondió Hermione sintiendo con la cabeza. Ya hemos tenido suficientes personas diciendo esas cosas. Esto termina ahora, afirmó. ¿Cómo te atreves? Comenzó Molly, pero Arthur la interrumpió. Suficiente, Molly, gruñó Arthur con una mirada que acobardó incluso a su testaruda esposa. Por mucho que me duela, Hermione tiene razón, afirmó. Harry no pudo haber salvado a Fred. No estaba ni cerca de donde murió en ese momento, continuó, ignorando las miradas de sorpresa que sus hijos e hija le lanzaron. Pero habiendo dicho eso, no creo que él o Hermione tuvieran derecho a venir aquí hoy, dijo mientras se giraba para mirar a Harry. Mi hijo no es un tramposo, Harry. Me molestan tus acusaciones, agregó. Lo cual no es ninguna sorpresa, Arthur, pero tengo todo el derecho de estar aquí, respondió Harry. Y tiene poco que ver contigo o tu familia, admitió. Entonces, ¿qué es lo que te trae aquí? Preguntó Arturo. ¿Por qué sentiste la necesidad de interrumpir esta boda?
presionó mientras avanzaba un poco después de entregarle a Molly a Perky. Muchos secretos salieron a la luz durante la guerra contra Voldemort, respondió Harry mientras soltaba las manos de Hermione y Fleur y avanzaba él mismo, pero se aseguró de poder ver a Bill con el rabillo del ojo, por si acaso reaccionó mal a lo que estaba a punto de admitir. Pero hubo uno que nunca salió, que nadie salvo 2 personas nunca supo, aunque ahora hay 4 que saben esa verdad, continuó. Kingsley levantó las manos y se volvió a sentar sabiendo que no sería capaz de evitar que esto progresara. Fleur sintió un escalofrío subir y bajar por su espalda cuando las cosas comenzaron a dirigirse hacia la verdad real. Las cosas se habían desviado un poco cuando apareció Hermione. No estaba sorprendida de que Hermione también estuviera aquí, cuidando la espalda de su hermano, pero su largo discurso se había desviado sobre por qué Harry estaba aquí incluso si era necesario. ¿Y cuál fue ese secreto que te hizo pensar que tenías derecho a venir aquí e interrumpir la boda de mi hermano? Ron espetó, deseando nada más que poder hacer que Harry pague por los contratiempos que él y su familia habían sufrido. ¿De verdad quieres conocer a Ron?, preguntó Harry mientras miraba a los ojos de su antiguo amigo, alguien en quien una vez había confiado por encima de la mayoría de los demás, excepto en Hermione. ¿Estás seguro de que puedes manejar la verdad o tus celos se interpondrán en el camino otra vez?, preguntó con una sonrisa tensa. Cuéntanos, exigió Ron en respuesta cuando Bill sacó su varita de su bolsillo mientras su ira comenzaba a hervir cada vez más cerca del borde. Durante el 4º año me enamoré, pero no de quien todos los demás creían que tenía, comenzó Harry finalmente. No, hice todo lo posible para ocultar la verdad de quien me enamoré realmente, especialmente una vez que Voldemort regresó a su cuerpo y la guerra comenzó de nuevo, explicó mientras Fleur y Gabrielle sacaban sus propias varitas mientras comenzaban. Sospechar que este sería el momento en que las cosas estallarían en una pelea. Fue bastante fácil hacer creer a la gente que estaba enamorado de Cho-Chang, incluso Hermione fue engañada y no fue una tarea fácil, agregó con una sonrisa, que Hermione no pudo evitar compartir cuando Harry se volvió hacia Bill. La mujer de la que realmente me enamoré fue una visitante de la escuela. Era más que deslumbrante y algo en ella me atrajo hacia ella como ningún otro. Continuó con una suave sonrisa adornando su rostro. Ella finalmente fue elegida como la campeona de su escuela mientras yo fui elegido como uno de los 2 campeones de la mía. Nos enamoramos mucho durante el torneo, dijo mientras Bill se volvía con ojos atónitos hacia Fleur, que le sonreía suavemente a Harry. Esto no puede ser, escupió Bill. Tiene que ser una mentira, no hay forma de que Fleur sienta algo por ti, agregó con un gruñido cuando Gabrielle finalmente no pudo evitarlo y soltó una risita. Cállate, escupió Bill antes de darse cuenta de su error cuando Fleur colocó su varita bajo su garganta y la del señor Delacour rápidamente se unió a la de ella. Nunca le digas a mi hermana que se calle, le dijo Fleur con una mirada penetrante. Y para responderte, sí, es verdad. De hecho, me enamoré de Harry en su 4º año, admitió lo suficientemente alto para que todos la escucharan y mientras Gabrielle sonreía, sus padres intercambiaron miradas atónitas. Aunque esta información le dijo al señor Delacour lo que se estaba perdiendo. Pero una vez que Voldemort recuperó su cuerpo, Harry supo que sería demasiado peligroso para nosotros permanecer juntos y rompió conmigo para mantenerme a salvo, explicó, sintiendo solo por un momento el dolor de ese evento. Ese evento me marcó. Me dejó muy dolida incluso si sabía que él lo había hecho por las razones correctas, pero aún así me dolió, continuó. Mi relación contigo era una mentira, Bill. Te usé para vigilar y escuchar a Harry durante la guerra. ¿Qué? Bill gruñó mientras sus ojos se salían de las órbitas al escuchar lo que había dicho Fleur. No te atrevas a tratar de actuar como si ella fuera la única Weasley, interrumpió Harry. La has engañado varias veces, tienes hijos con otras 2 mujeres y una tercera en camino, continuó. ¿Te importa un carajo, Fleur? La estás utilizando para obtener acceso a su herencia y también para tener a alguien que te ayude a mejorar tu estatus, afirmó, sus ojos se oscurecieron y su tono sombrío. No pretendas nada más, advirtió. Lo que me lleva de vuelta a mi demanda de pruebas, Monsieur Potter, finalmente interrumpió el señor Delacour. Muy bien, señor Delacour, estuvo de acuerdo Harry con un ligero movimiento de cabeza antes de enviar un mensajero Patronus a una habitación lateral dentro de la iglesia. Unos segundos después, 5 mujeres entraron a la iglesia, 2 de ellas con niños en brazos. El rostro de Bill palideció mucho cuando tomó nota de quién había entrado.
Reconoció a cada una de las mujeres como aquellas con las que se había acostado durante los últimos 2 años, todo mientras veía a Fleur. Había amenazado a 2 de ellos para que guardaran silencio. Recordando lo que Potter había dicho antes acerca de ser descuidado, recordó que no les había extraído una promesa mágica. Había permitido que su miedo hacia él lo convenciera de que nunca más le dirían la verdad. Se dio cuenta de que Potter tenía razón y eso lo enfureció aún más, empujándolo cada vez más hacia el borde. ¿Quiénes son?, preguntó el señor Delacour mientras miraba a las mujeres. Son las mujeres con las que tu supuesto futuro yerno se acostó mientras salía con Fleur. Como dije antes, 2 de ellas quedaron embarazadas de sus hijos y cuando le dieron la noticia las amenazó para que se callaran, respondió Harry con gravedad. Se pasó una mano por el pelo, sabiendo que cada una de las mujeres había estado aterrorizada de Bill. Había hecho un voto mágico de que estarían a salvo si accedían a ayudarlo a exponerlo. No, murmuró Bill mientras Arthur miraba a su hijo mayor con horror, porque podía ver en los ojos de Bill que Harry no estaba mintiendo. Molly, por supuesto, no creía en todo lo que decía Harry. Hice que un medibruja independiente verificara que Bill es el padre de los 3 niños, explicó Harry. No hay ningún error, afirmó. Ya veo, dijo el señor Delacour en respuesta mientras miraba a cada mujer antes de mirar a Bill, notando su mirada pálida y casi asustada. Yo mismo querré hablar con esta medibruja, afirmó. Antes de que Harry pudiera responder, Bill dejó escapar un grito de rabia al ver que sus sueños se derrumbaban. Apuntó su varita a Harry y gritó reducto. Harry, por supuesto, estaba listo para esto y se apartó. A partir de este momento estallaron múltiples peleas cuando Harry, Hermione, Fleur y Gabrielle se pusieron a cubierto detrás de una fila de asientos. Bill, Charlie, Ron y Ginny les lanzaron hechizos mientras los invitados corrían o comenzaban a pelear entre sí. Kingsley fue sacado del peligro por sus guardaespaldas mientras los aurores que había traído con él trataban de ejercer cierto control sobre la situación. Molly fue golpeada por un hechizo aturdidor de la señora Delacour antes de que pudiera ponerse a cubierto. El sacerdote fue aturdido por uno de los aurores para que su memoria pudiera ser alterada más tarde. Apenas podía creer que una simple boda hubiera degenerado en una batalla. Harry sonrió cuando el caos descendió, pero al menos le dio la excusa para finalmente pelear y derrotar a los Weasley. Las 5 mujeres fueron arrastradas por Creature, quien instantáneamente apareció junto con otros 4 elfos de Potter cuando comenzó la pelea. Agarrando a cada una de las mujeres, volvieron a salir. Nadie notó esto mientras la lucha continuaba. Bill lanzó hechizos casi locamente, cada uno de ellos dirigido directamente a donde estaba Harry. Harry devolvió cada hechizo con uno propio, pero los suyos eran mucho más poderosos y más controlados. Hermione y Ron lanzaron hechizos de un lado a otro a gran velocidad, pero Ron, que nunca había sido muy bueno en defensa, rápidamente terminó siendo obligado a retroceder. Fleur casi sonrió cuando intercambió fuego con Ginny, a quien sabía que nunca le había gustado y, si era honesta, a ella tampoco le había gustado Ginny. Gabrielle estaba ocupada tratando de pelear con Charlie, pero como él era mayor y más experimentado, tenía la ventaja, o al menos la tenía antes de que el señor Delacour llegara a su lado y la reemplazara. A estas alturas, la mayoría de los otros invitados habían huido de la iglesia o habían terminado aturdidos por hechizos perdidos. Arthur todavía estaba en la iglesia y estaba tratando de pelear con la señora Delacour y su hermana con Perky. Arthur estaba molesto por haber llegado a esto, pero no permitiría que atacaran a su familia. Perky quería pelear contra el propio Potter. Le había guardado rencor desde el 4.º año, pero estaba atrapado luchando contra los familiares de Delacour. ¿Te estás divirtiendo, Mione?, preguntó Harry con una gran sonrisa mientras lanzaba una maldición explosiva que destrozó la madera del asiento detrás del cual se escondía Bill y lo obligó a retroceder a otra fila de asientos donde Ron ya había sido obligado a regresar por Hermione. El momento de mi vida, respondió Hermione con una sonrisa propia. Finalmente vengarme de estos idiotas es refrescante, agregó. Aunque estoy sorprendida de ver que la pelea se expande tan rápido, agregó como una ocurrencia tardía. Debe haber sido toda esa mala sangre entre las familias que trataron de ocultar, reflexionó Harry en voz alta. Lo siento, señor Delacour, pero no había otra manera de hacer esto, dijo mirando al padre de Fleur. Lo dudo un poco, señor Potter, pero aprecio el sentimiento, respondió el señor Delacour con una pequeña sonrisa. Querían hacer esto públicamente. Los dos querían enviar un mensaje y creo que fue claramente recibido, agregó.
Pero eso no significa que no discutiremos todo esto una vez que termine esta pelea. ¿Está claro? Él afirmó. Sí, papá, respondió Fleur asintiendo con la cabeza antes de esquivar una maldición cortante de Ginny. Esto la molestó mucho cuando lanzó 2 maldiciones explosivas y una maldición cortante. Las 2 maldiciones explosivas destruyeron la cubierta de Ginny y la obligaron a tratar de retirarse a donde estaban 2 de sus hermanos. Sin embargo, el hechizo cortante la golpeó en la parte baja de la espalda y aunque le dolió, no la cortó profundamente. Sin embargo, fue suficiente para permitir que Fleur la aturdiera. Ginny se derrumbó sin huesos en el suelo. Fleur sonrió maliciosamente cuando derrotó a la mujer Weasley, vengándose de todos esos nombres que la habían llamado a sus espaldas. Por supuesto, no esperaría menos, señor. Delacour, estuvo de acuerdo Harry mientras observaba con no poca satisfacción cómo Ginny caía. Disparó otro hechizo que impactó con uno de los de Bill y ambos explotaron uno contra el otro. Bill gruñó y trató de correr hacia adelante, pero Charlie lo empujó hacia atrás, sin embargo, esto lo distrajo de su propia pelea con el señor Delacour y fue golpeado por 2 hechizos que lo enviaron volando hacia atrás. Un tercer hechizo lo encontró rápidamente y lo sacó de la pelea, dejando solo a Harry y Bill. Los demás dejaron a Harry para luchar contra Bill y se movieron para ayudar a los demás. Arthur y Perky rápidamente fueron atacados. Perky trató de cubrir su flanco de este nuevo ataque. ¿Qué tal si terminamos este proyecto de ley? Harry sugirió mientras salía de su cubierta e indicó a Bill que debería unirse a él. 1 contra 1, agregó. Bill dejó escapar otro gruñido antes de salir furioso para encontrarse con Potter. Su odio por el hombre estaba nublando todo su juicio. No pudo escuchar a Perky caer ante el señor Delacour con un estupor bien dirigido o la derrota de Arthur por una combinación de hechizos de Fleur, Hermione y la señora Delacour. Todo lo que quedaba de pie de su lado era él mismo. Miró a Harry, quien solo le devolvió la sonrisa. Comenzó a mover su varita para su próximo hechizo, pero Harry fue más rápido y un reducto le destrozó la rodilla izquierda a Bill. Se derrumbó en el suelo por el dolor y dejó caer su varita. Antes de que pudiera recuperarlo, también quedó aturdido. Harry dejó escapar una risa seca ante la idea de que Bill pensó que podía vencerlo en una pelea. Volviéndose para mirar a los demás, casi lo derriban cuando Fleur se estrelló contra su pecho y se aferró a él con fuerza. Hermione sonrió y se sintió aliviada de que Fleur no estuviera jugando con su hermano. Gabrielle se rió de la vista mientras el señor y la señora Delacour miraban divertidos junto a la hermana de la señora Delacour. Kingsley finalmente regresó con más aurores y tomó nota de la situación. No estaba sorprendido de ver a todos los Weasley desanimados. Notó que Harry y Fleur se abrazaban íntimamente en medio de la iglesia y supuso que tenía mucho que hacer para controlar los daños. Hola Kingsley, lo saludó Harry mientras se alejaba de Fleur y notaba que había regresado. Lamento no haberte avisado, pero esto era algo que tenía que mantenerse en secreto, le dijo. Sí, estoy seguro de que sí, respondió Kingsley con un movimiento de cabeza. ¿Te das cuenta del problema que todo esto va a causar? Preguntó con una ceja levantada, pero Harry notó que estaba luchando por mantener su diversión en secreto. Estoy seguro de que puedes manejarlo, Kingsley, respondió Harry. Los Weasley no tienen motivos para quejarse. Bill me atacó primero y yo me defendí, señaló con una sonrisa. A partir de ahí, la lucha rápidamente estalló en un libre para todos, agregó. Para ser honesto, deberías estar investigando las amenazas de Bill contra esas mujeres que traje. Él debería presentar cargos por ellas y debería verse obligado a finalmente darles la ayuda financiera que les debe, sugirió. Kingsley luchó por mantener la diversión ante el punto de vista de Harry fuera de su rostro. Se suponía que debía ser imparcial en esto, pero no lo era. Como Harry había dicho, actuó en defensa propia ya que Bill había golpeado primero y había estado amenazando a la gente para que guardara silencio. Eso debería ser suficiente para evitar que causaran demasiados problemas cuando se despertaran, además, al final, no tenían poder real para enfrentarse a Harry Potter. Está bien, Harry, me ocuparé de ellos, le aseguró finalmente Kingsley. Para ser honesto, será bueno hacer retroceder un poco al arrogante Burks. Quiero decir, aparte de Arthur, no hay un solo miembro de esa familia que tenga cerebro, afirmó. Desde el final de la guerra, han caminado como si hubieran destruido personalmente al Señor Oscuro, dijo mientras se pasaba una mano por la cabeza calva. Oh, gente. Llevémoslos a las celdas de detención.
Pueden despertar allí, ordenó mientras se giraba hacia sus aurores, quienes asentían y comenzaban a sacar flotando a los Weasley inconscientes fuera de la iglesia, así como a los invitados que habían quedado atónitos. Bien. Ah, y uno de ustedes recuerde alterar la memoria del sacerdote, agregó mientras se daba la vuelta y se iba también, sabiendo que tendría un largo día por delante. En pocos minutos la iglesia se veía como nueva y el sacerdote se estaba despertando lentamente mientras Harry, Hermione y los Delacour eran las únicas personas que quedaban. Así que supongo que deberíamos tener una larga conversación ahora, sugirió la señora Delacour mientras miraba a su hija larga y duramente. Y lo haremos, mamá, pero primero vine aquí para casarme hoy y tengo la intención de hacer precisamente eso, respondió Fleur con una sonrisa mientras levantaba al sacerdote y le pedía que comenzara la ceremonia desde el principio. Harry solo se sorprendió brevemente por la declaración de Fleur antes de sonreír y moverse a su lado. Indicó que Hermione debería presentarse como su padrino, a lo que ella sonrió y se acercó. Gabrielle reasumió su papel de dama de honor sin que se lo pidieran. Los Delacour mayores simplemente se miraron resignados y miraron sabiendo que nada detendría esto y al final, al ver la expresión en el rostro de sus hijas, dijeron que ni siquiera deberían intentarlo. El sacerdote solo pareció un poco sorprendido, pero sus recuerdos alterados le permitieron recuperarse rápidamente y comenzar de nuevo. Esta vez no hubo interrupción y las cosas transcurrieron sin problemas. Harry llamó a Creacher y el elfo apareció rápidamente con 2 anillos en la mano. Hermione los tomó y le entregó uno a Gabrielle y se quedó con uno. Cuando llegó el momento, le entregó el anillo a Harry, quien colocó el anillo en el dedo de Fleur. Pronto hizo lo mismo con el anillo que le dio Gabrielle. Cuando el sacerdote finalmente los anunció marido y mujer, sonrieron ampliamente y se besaron profundamente. Gabrielle abrazó a sus padres con alegría, mientras que Hermione llamó a una cámara y tomó una foto. Supongo que debería darte la bienvenida a la familia Harry, dijo el señor Delacour cuando Harry y su hija dejaron de besarse. Pero eso no significa que no tendremos esa discusión, agregó antes de girarse para agradecer al sacerdote antes de sacar al grupo de la iglesia. Mansión Delacour, Francia. Harry tomó asiento en el sofá y Fleur instantáneamente se acurrucó contra él, aunque esto fue algo difícil debido a su vestido de novia. Hermione se sentó en otro sofá con Gabrielle y los padres de Fleur sentados frente a ellos. La tía de Fleur se había ido a casa después de una promesa de obtener la historia completa más tarde. Harry sabía que le esperaba un interrogatorio, pero por el momento no podía importarle menos. Fleur volvía a ser suya y ahora eran marido y mujer y nada volvería a interponerse entre ellos a partir de ese momento. Entonces, Fleur, creo que es hora de decir la verdad, comenzó la señora Delacour mientras miraba a su muy contenta hija. Sí, mamá, estuvo de acuerdo Fleur, sin molestarse en lo más mínimo por el tono protuberante de su madre. Como dijo Harry en la iglesia, nos enamoramos durante el torneo de los 3 magos y comenzamos una relación secreta, afirmó. ¿Por qué mantenerlo en secreto?, preguntó el señor Delacour mientras se recostaba en su silla. ¿Te avergonzaste de estar saliendo con mi hija?, preguntó, decidiendo poner a prueba al nuevo marido de su hija. Por supuesto que no, espetó Harry, antes de hacer una pausa al darse cuenta de lo que acababa de hacer el padre de Fleur. Respiró hondo antes de continuar. Nunca podría avergonzarme de su hija, señor, ella es, realmente no tengo palabras para describirla, pero es mi ángel, les dijo. Ella me dio fuerza y fue su rostro lo que vi antes de ir al encuentro de mi perdición cuando Voldemort recuperó su cuerpo y fue querer volver a verla lo que me hizo querer sobrevivir, continuó mientras se giraba y miraba fijamente a Fleur. Ojos que le devolvieron la sonrisa, profundamente conmovidos por sus palabras. Cuando me sacrifiqué para asegurarme de que todos tuvieran protección, usé la piedra de la resurrección para volver a ver a mis padres, Sirius y Remus, pero en el fondo de mi mente siempre estaba el rostro de Fleur, dándome fuerzas también. Dijo mientras su mente vagaba un poco. Moriría por tu hija, finalizó. El señor Delacour asintió con la cabeza con satisfacción, ya que no escuchó nada más que pura honestidad en la voz de Harry. También estaba claro que Fleur realmente estaba enamorada de Harry. Miró a su esposa y notó que ella también parecía aceptar esto, aún tenían otras preguntas. ¿Por qué esperaste tanto para volver por Fleur?, preguntó mientras un elfo doméstico les traía algunas bebidas. Hermione se alegró cuando notó que cada uno de los Delacour agradeció al pequeño elfo doméstico, claramente no eran como la mayoría de los magos en la forma en que los trataban.
La guerra me afectó mucho más que a nadie, pero Hermione se dio cuenta y antes de que Fleur me enviara la invitación de boda, todavía estaba tratando de aceptarlo todo, admitió Harry con un suspiro. Su relación con Bill también me tomó por sorpresa y no tenía idea de que lo estaba usando para vigilarme durante la guerra. Cuando recibí esa invitación, de repente rompió la depresión y la ira y me ayudó a volver a concentrarme en una sola cosa. Eso era lo más importante para mí y esa era Fleur, explicó mientras tomaba un largo trago de su vaso. Le había hecho una promesa de volver con ella una vez que terminara la guerra. Sin embargo, fallé en eso debido a los efectos que tenía sobre mí, pero prometí recuperarla una vez que pensara con claridad de nuevo, dijo. Por lo tanto, arruinar su boda, dedujo el señor Delacour. También querías hacer algún tipo de declaración si el discurso de la señorita Granger era algo por lo que pasar, señaló con una sonrisa propia. Y creo que querías vengarte de los Weasley, añadió. Todo cierto, admitió Hermione. Cuando Harry me llamó para que lo ayudara, me sorprendió saber la verdad sobre su relación con Fleur, ya que yo, como todos los demás, creía que había estado enamorado de Cho durante el torneo, les dijo. Recordé la noche en que él rompió con ella para protegerla, incluso si no sabía que había roto con ella. Estaba desconsolado, no, esa no es la palabra correcta, parecía como si su corazón hubiera roto. Sido arrancado, les informó, nada de las miradas oscuras que pasaron por los rostros de Fleur y Harry mientras hablaba. Diría que fue lo mismo con Fleur, interrumpió Gabrielle, atrayendo la atención de sus padres hacia ellos. La escuché cuando regresó esa noche. Sus gritos me desgarraron y me tomó todo el control no ir hacia ella y tratar de ayudarla a consolarla, pero sabía que no agradecería mi intrusión en ese momento, explicó. Diría que fue la peor noche de su vida en ese momento, afirmó con confianza. ¿Sabías lo de Harry y Fleur? Preguntó la señora Delacour con una ceja levantada mientras miraba a su hija menor. Lo hice, mamá, estuvo de acuerdo Gabrielle con un movimiento de cabeza. También sabía que Harry iba a tratar de recuperarla. No dije nada porque no era mi secreto para contarlo, agregó sabiendo lo que su madre diría a continuación. Son almas gemelas y meterse entre ellos está mal, afirmó. Deberías habernos dicho Fleur. Pasamos mucho tiempo y esfuerzo en esa boda, dijo la señora Delacour algo todavía enojada por el engaño. Todavía me casé hoy, mamá, pero me casé con un hombre mucho mejor de lo que Bill Weasley podría esperar ser, respondió Fleur. Sospechaba que Bill no me era fiel, pero no tenía idea de que fuera tan infiel como lo demostró Harry. Tampoco sospechaba que pudiera tener hijos con otras mujeres, admitió. Harry demostró que todavía me amaba. Volvió a mí y eso es todo lo que importa, afirmó. Es posible que las cosas no hayan salido como creías, pero todo ese tiempo, esfuerzo y dinero no se desperdiciaron, señaló mientras se apartaba un poco del cabello de los ojos. Ahora tienes un hombre que es digno de ser tu yerno, terminó con confianza. No puedo ver que ninguno de ustedes se arrepienta de sus acciones y, si soy honesto, no estoy en contra del partido yo mismo, interrumpió el señor Delacour antes de que su esposa pudiera decir algo. A ambos nos queda claro lo que realmente sienten el uno por el otro. La prueba de la traición de Weasley seguirá adelante, pero eso puede esperar, les dijo a ambos. Creo que es hora de que te vayas de luna de miel. Hablaremos de nuevo cuando regreses, agregó con una sonrisa que ambos le devolvieron. Harry se levantó y abrazó a Hermione con fuerza antes de agradecerle toda su ayuda. Luego abrazó a Gabrielle y finalmente estrechó la mano del señor y la señora Delacour. Fleur abrazó a su hermana y luego a sus padres, antes de sorprender a Hermione abrazándola también a ella. Entonces Harry atrajo a Fleur hacia él y desaparecieron. ¿Cómo hace eso sin hacer un sonido? El señor Delacour le preguntó a Hermione. Secreto de familia, le dijo Hermione. Pero tal vez con el tiempo te lo diga una vez que te conozca mejor, agregó mientras decidía que era hora de irse a casa. Gracias por la bebida, pero debo irme también. Tengo una cita para la que prepararme, pero estoy segura de que nos volveremos a ver, dijo antes de salir de la mansión con Gabrielle, quien decidió para mostrarle el camino. Casa de verano de Potter, Florida, Estados Unidos. Harry gimió mientras Fleur continuaba asaltándolo, ella ya le había quitado la camisa y estaba ocupada desabrochándole los pantalones. En realidad, nunca antes había estado en la casa de verano de su familia, pero parecía el tipo de lugar para llevar a su nueva novia en su luna de miel. Ella pareció aprobar antes de comenzar a besuquearlo sin sentido, claramente no tenía intención de esperar. Bajó la cremallera del vestido de Fleur y lentamente bajó el vestido por su cuerpo.
Salió de él una vez que estuvo alrededor de sus piernas. Ella dio un paso atrás y posó para él y él solo podía mirar su maravilloso cuerpo que ahora estaba en exhibición. Sus tonificadas piernas estaban envueltas en medias de seda que les daban brillo. Mirando hacia arriba notó que ella no había usado ropa interior. Rápidamente dio un paso adelante y la tomó de nuevo en sus brazos. Su boca buscó sus pezones y comenzó a chuparlos y jugar con ellos, haciendo que Fleur gimiera en voz alta. Ella envolvió sus manos alrededor de él y tiró de él hacia abajo sobre la cama. Harry continuó mutilando sus pechos mientras ella lo guiaba a su entrada. Ambos se detuvieron y se miraron a los ojos antes de que Harry empujara hacia arriba y atravesara su himen. Fleur dejó escapar un pequeño grito de dolor antes de adaptarse a la nueva sensación. Harry les dio la vuelta para que ella estuviera encima y le permitió controlar su primera vez. Fleur le sonrió antes de que ella comenzara a hacérselo contra él. Harry levantó la mano y comenzó a jugar con sus pechos mientras ella se inclinaba y lo besaba de nuevo. Su ritmo rápidamente ganó velocidad y pronto estaban gimiendo en voz alta. 10 minutos después, ambos alcanzaron su clímax y colapsaron uno contra el otro. Después de recuperarse, rápidamente hicieron el amor una segunda y una tercera vez antes de quedarse dormidos uno contra el otro, ambos estaban contentos con sus vidas. A la mañana siguiente se despertaron uno en brazos del otro. Durante unos minutos se miraron antes de avanzar poco a poco y besarse largo y tendido. El beso estaba lleno de pasión y le dijo al otro lo mucho que significaban para el otro, tirando hacia atrás se relajaron mientras el sol brillaba en la habitación. Epílogo. Bill Weasley fue acusado de asalto y sentenciado a 1 año en Azkaban. En una reunión privada con Kingsley, le dijeron que tenía suerte de que no lo acusaran de intento de asesinato, ya que el reducto que le había disparado a Harry había estado a corta distancia y habría matado a Harry si lo hubiera golpeado. También se vio obligado a admitir la paternidad de los 3 hijos que había engendrado con las 3 mujeres que se habían presentado. Luego se vio obligado a jurar mágicamente que pagaría la manutención de los hijos a partir de ese momento. El resto de los Weasley sufrió una tremenda mella en su imagen pública por sus acciones, especialmente al atacar a los 2 últimos miembros de la casa de Potter y Black. Si bien Arthur mantuvo cierto respeto por ser al menos sensato durante la confrontación, los demás fueron criticados por la prensa que había presenciado todo el asunto, ya que tenían reporteros allí para cubrir la boda. Jamás recuperarían la imagen que tenían después de terminada la guerra. Ron cayó en un círculo de bebida antes de que su hermano Charlie lo despertara a la fuerza. Eventualmente se casó con Lavender Brown, pero no tuvieron hijos y tuvo mucho cuidado de mantener el control de su temperamento después de su única discusión. Ginny nunca se casó y suspiraba por Harry desde lejos. Hermione salió con Terry Bott durante 3 años antes de consentir en casarse con él, pero le hizo entender que siempre sería una Potter/Black primero, a lo que él accedió. Harry se aseguró de que el día de su boda fuera un gran evento del que se hablaría durante el resto del año. La pareja tuvo 3 hijos juntos, un niño y 2 niñas. Hermione se convirtió en profesora de estudios muggles en Hogwarts y revolucionó el tema para que nunca más los magos subestimaran o devaluaran a sus primos muggles. Terry se convirtió en aprendiz de Ollivander y pronto tuvo su propia tienda, por lo que cuando Ollivander se jubiló, Terry estaba listo para hacerse cargo. Harry y Fleur tuvieron 5 hijos juntos, 3 niños y un par de niñas gemelas. Los 3 niños fueron criados para asumir la jefatura de las familias Potter, Black y Delacour cuando fuera el momento de asegurarse de que continuaran. Su amor mutuo nunca disminuyó. Harry se convirtió en el jefe del departamento de Aurores, pero se retiró temprano después de 10 años en el trabajo y luego se convirtió en profesor de defensa en Hogwarts a instancias de Hermione. Fleur se convirtió en maestra en Beaux Batons en la materia de encantos y se convirtió en directora durante los siguientes 7 años. Eventualmente ambos se retiraron para pasar más tiempo juntos, sus nombres y hechos se convirtieron en leyenda. El fin.